buenos días. Pleno de la Asamblea de Madrid en el que por fin el Partido Popular reacciona ante la abominable ley trans que rige en la comunidad desde hace años. María Vallejo, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Alba. Pues tal y como hemos podido conocer en exclusiva para el Toro Televisión, el Partido Popular votará a favor de la derogación de la ley trans aquí en la Comunidad de Madrid, un hecho que ha sido propuesta del Grupo Parlamentario Vox, que ha traído esta derogación aquí al Pleno. Sin embargo, tal y como nos ha podido explicar el portavoz del Grupo Popular, las enmiendas parciales, la presentación de estas enmiendas finaliza la fecha el próximo 23 de marzo, que es justamente cuando acaba la legislatura, por lo cual no ve factible que esta derogación se lleve a cabo, con lo cual esta votación a favor sería plenamente y solamente simbólica. Sin embargo, el Partido Popular sí que nos ha querido dejar claro que la culpa de todo esto, de que esta derogación finalmente no se lleve a cabo, es solamente de Vox, ya que no la ha tramitado de lectura única y no culpabiliza en ningún caso al Partido Popular. Gracias, Marien. Consigue Rocío Monasterio la victoria en una batalla que lleva dando desde su entrada en la Asamblea de Madrid. Ya lo había intentado en diciembre de 2021, pero su propuesta no salió adelante al tener el voto en contra de la izquierda de la Cámara y la abstención del Partido Popular. Ni entonces ni durante todos los meses siguientes se entendió la postura del PP de Isabel Díaz Ayuso. Se posicionan simbólicamente este jueves, día en el que justamente entra en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la ley trans de Irene Montero. Además de esta, todavía quedan las de Andalucía, Galicia, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra y el País Vasco. La política está en pañales con todas sus sinrazones e incoherencias al aprobar normas como estas, totalmente inhumanas. La decisión caprichosa, inmadura y de seguir la moda se impone vaciando a la persona y vaciando la ciencia y también la propia naturaleza. Son salvajes que llaman a esto progreso. Tenemos muchos asuntos de los que hablar hoy aquí en Dando Caña. Antes de nada, contarles que en apenas unos minutos entrevistaremos en exclusiva a Rocío Monasterio después de este cambio de posturas del Partido Popular. Por supuesto, centraremos buena parte del programa de hoy en el caso mediador y en apenas unos minutos, además, tendremos conexión en directo con Eduardo Inda, director de OK Diario, para que nos desvele qué cosas le estuvo diciendo el mediador Antonio Navarro Tacoronte en una entrevista publicada hoy en El Digital. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Don Julio Ariza, que lo veo muy bien acompañado. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y albricias, que diría el clásico, ante una buena noticia. Y he decidido que este torito, y se sabe que nosotros nos llamamos el toro, ¿no? Que no sé si lo recuerdan. Pero aléjatelo un poquito del micro porque si no nos dé una alegría. No, hoy no te sale. Le gastaste ayer la pila. No, no puedo creerlo. Estuvo Julio ayer por toda la redacción pasando al toro. Ah, míralo, ahí está. Derogan la ley trans. Por fin el PP se despierta. ¿Ven para qué sirve Vox? No tengo nada más. Este es mi editorial. Nada más que decir, este es mi editorial. Mariano El toro y yo. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Es que después de esto ya no sé qué decir, sinceramente. Pero vamos a ver, yo con la ley trans os veo muy optimistas, porque es verdad que es algo simbólico lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Algo es algo, Mariano. Algo es algo, pero yo solamente recuerdo que Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, ha prometido que en cuanto llegue al poder, en 100 días, en cuanto pise la Moncloa, va a poner en marcha una ley trans. La reforma que no derogación. Del Partido Popular, que no es derogación del actual del Gobierno. Eso es. O sea, que ley trans va a haber y bendecida, digamos, por el Partido Popular. Pero bueno, yo tengo muchas ganas también de hablar del Tito Berni, así que vamos adelante. Miguel Ángel Quintana Paz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Después de esta entrada magnífica de Julio, ¿eh? Muy bien. El toro y yo. Hombre, los toros que imponen son otros, pero este queda también muy apropiado. Estoy como Juan Ramón Jiménez con Platero. Mi toro y yo. Y Enrique Calvet, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar tan bien acompañado. Qué alegría volver a verte, ¿eh? Sí, yo no te veía hace tiempo ya, ¿eh? Ya, pero... Hacía semanas. Ha habido responsabilidades compartidas. Sí, es verdad, es verdad. Yo llegué demasiado temprano a esta, llegué hace una semana a esta. Pero nada, bien. Y por supuesto saludar a los telepacientes que hoy desgraciadamente me tendrán que soportar. Y bueno,
Si el primer tema es la ley trans, yo lo veo siempre desde un punto de vista político. Yo no me la he leído y no soy un especialista de eso. Y además me parece que políticamente afecta a una... yo lo que siempre digo es decir, si hubieran... Yo creo que los trans, como todas las minorías, merecen un respeto que yo siempre he tenido, porque tengo amigos trans, talluditos, no niños, y merecen un respeto, y si había que proteger ese respeto, tal... Está bien, seguro que en la ley trans habrá cosas buenas, pero no he profundizado, pero afecta a una parte muy pequeña de la población. Si la décima parte de las energías empleadas en la ley trans, la décima o la centésima. Bueno, décima, Enrique, pero estamos viendo cómo se está instalando como una moda y las peticiones por eso digo, se han disparado un 10.000% en algunos puntos de España. Sí, por eso digo, sí, claro, como consecuencia nefasta de la campaña mediática y de prestarle ese máximo interés en vez de con los propios trans hacer una ley de protección de su dignidad y de evitarles humillación, etc. Pero vamos a ver, si la centésima o décima parte se hubiera dedicado, por ejemplo, a recuperar el mercado interior español y el mercado único, desde luego se hubiera hecho mucho más por el bien común de los españoles, ¿no? Entonces, es curioso, yo en otros que, mi familia francesa acaban de llegar y tal, en Francia lo del trans, pues, es que no saben lo que es, y bueno, pues yo no veo eso en Inglaterra, que están con su... etcétera. Entonces, es curioso también el efecto distracción y tal. Y después, políticamente, que es lo que me interesa, porque por lo demás, lo que siempre he dicho, que no se permita que los menores tomen decisiones físicas, metabólicas, irreversibles, y habría que ver las mentales. Eso me importa mucho, desde luego, eso es lo que yo cuidaría, pero quitando eso, lo que veo es que hay un doble ayornamiento del PP. O sea, ha cambiado de opinión 2 veces últimamente. Una con el aborto, en una línea que no va a gustar a la línea editorial de esta casa, y otra ahora con la trans, que como dice muy bien don Mariano, vamos a ver en qué queda. Hablaremos de todo ello a lo largo de la mañana de hoy. Como les digo, en unos minutos también tendremos la oportunidad de entrevistar a Rocío Monasterio en exclusiva después de este cambio de postura del Partido Popular. Antes, hablemos del caso Mediador, esa trama de extorsión en la que participaban diferentes empresarios de Canarias, según el propio Mediador, también de todas partes de España, al cambio de que ciertos diputados del Partido Socialista, en este caso el Tito Berni, más conocido popularmente, cobrase mordidas a esos empresarios, mordidas que en algunos casos ascendían a los 5.000 euros. Lo que se ha publicado en los últimos días señala a más personalidades del Partido Socialista. De hecho, publica hoy OK Diario en exclusiva quiénes son esos diputados socialistas, que directamente ha señalado el propio Tacoronte. Ahí la están viendo en sus pantallas. Javier Alfonso Cendón, que es diputado por León. Tacoronte dice que no mantuvo conversación alguna con él, pero que sí estuvo en la cena de Ramsés. Andrea Fernández, diputada por León y además secretaria de Igualdad del Partido Socialista. También confirma Tacoronte que estuvo en Ramsés. Ana Prieto, diputada por Lugo. El Mediador dice que hablaron sobre sanidad y que estuvo en las 3 comilonas que se produjeron. Indalecio Salinas es diputado por Almería. Dice el propio Tacoronte que es uno de los gallos del corral, que quería llevar la voz cantante y su función, la de Tacoronte, era averiguar qué personalidad tenía. Le califica como vicioso. Se fue también de prostitutas y pidió servicio de compañía, además de cocaína y marihuana. Así lo explica el propio Tacoronte a OK Diario. Que era uno de los gallos del corral. Indalecio Salinas, que es diputado por Almería. Sí, era uno de los gallos del corral. ¿Por qué? Era como que quería llevar la voz cantante, el experto en varias materias. Señala, como ven, a Salinas como uno de los gallos del corral, dice Tacoronte. Uxía Tizón, diputada por Orense. Beatriz Micaela Carrillo, diputada por Sevilla y, según Tacoronte, muy colaboradora. Estuvo también en las 3 comidas. Guillermo Antonio Meijón, diputado por Pontevedra. También señala al Mediador que estuvo en las 3 comilonas, pero no se fue de fiesta. Lo que tenía interés eran instalar las fotovoltaicas en Galicia. Y por último, Manuel Arribas, que es diputado por Ávila. Señala que sí estuvo en una de esas 3 comidas. ¿Qué es lo que
han dicho algunos de estos diputados del Partido Socialista a través de sus redes sociales? Pues van a ver el tuit de Alfonso Cendón, que anuncia querellas por este caso a todos aquellos que me están injuriando y calumniando en redes sociales y digitales. Solo tiene que decirles una cosa, nos vemos en los tribunales. Por su parte, Salinas, el gallo del corral para el mediador, dice que se está publicando información rotundamente falsa sobre él. Dice que no todo vale, que la palabra de un presunto corrupto y delincuente no tiene credibilidad alguna y que por ello va a emprender acciones legales para salvaguardar su inocencia y también su honor. Estos serían de momento los nombres que han saltado a la luz en estas comilonas. Ayer veíamos también cómo el propio Patxi López se ponía muy nervioso cuando en Antena 3 le preguntaban sobre ello y decía que, bueno, que el hecho de que participasen en esas comidas, en esos festines, no significaba que estuvieran implicados en la trama y no tenían por qué corromperse. Primero felicitar a Eduardo Inda porque efectivamente es una buena entrevista la que ha conseguido con este hombre. La potencia periodística y la pasión de Inda persiguiendo los casos de corrupción es conocida desde hace ya muchos años, ¿no? A mí me han preocupado algunas cosas de este asunto. La primera que me preocupó es que no detuvieran a Berni cuando iba a ser detenido. El día que detuvieron al resto de personas en la primera operación, Berni iba a ser detenido. Y de hecho había ya gente del Partido Socialista y en Madrid algún responsable político y de gobierno importante que sabía que iban a detener a un diputado socialista. No se le detuvo. Eso es muy grave, muy grave. Segundo, el Partido Socialista, alguien del Partido Socialista le dice a Berni, oye, deja el escaño que esto va fatal y te van a tal. Es decir, que había gente que sabía el tema, que conocía el tema. Recordad que estamos hablando de un secreto sumarial, es decir, que estamos hablando de cosas muy, muy serias, ¿no? Y resulta que a Berni lo llaman a declarar, o no sé si lo detienen, pero lo llevan tal, y lo dejan sin ninguna medida cautelar, lo dejan en libertad. De tal modo que, ¿por qué lo dejan en libertad? Porque la Fiscalía no pide su, digamos, su encarcelamiento, ¿no? Cosa que sí hicieron con el general Espinosa, que sigue en prisión en una de las dos cárceles de Tenerife, ¿no? A este señor, contra todo pronóstico, la Fiscalía. Y la juez, que no puede meterlo en prisión porque iría contra la ley, ella no puede, si no hay una acusación particular, o la Fiscalía, si no piden la prisión, ella no puede enviarlo a prisión. Y efectivamente la juez, en el auto en el que deja en libertad a Berni, le dice a la Fiscalía de todo. O sea, es un auto durísimo contra la Fiscalía, durísimo. Es inexplicable la posición de la Fiscalía. Entonces yo creo que esas dos cosas son de una gravedad por lo que hace referencia al funcionamiento de la justicia. Es que volvemos a estar como hemos estado con los casos Villarejo, con el caso Rosell, con el caso Kitchen, con el caso... Volvemos a estar en manos de una Fiscalía de la que dices, oye, pero ¿esto cómo funciona? Esto no funciona igual para todos. Eso es lo que me parece más desconcertante, más grave. Y luego está el caso en sí, claro. Evidentemente, si pensábamos que la corrupción había desaparecido de este país, olvidaros. Es decir, mirar a Cantabria con el caso Revilla, mirad a donde miréis. Lo que pasa es que, claro, la corrupción se va sofisticando porque aprenden en cabeza ajena. Y entonces tienen medios cada vez más complejos. Pensad en los lobbies que ahora mismo están actuando para conseguir que tú tengas fondos europeos. Y ese pobre señor que está ahí en la puerta, que necesita los fondos europeos, dice, ¿yo cómo los consigo? Tengo que ir a este lobby de expolíticos del PP y del PSOE para que me den fondos en Europa y ellos se queden el 10% o el 5% de esos fondos. ¿Y en virtud de qué esos señores pueden conseguir que me den a mí fondos y al de al lado no se los den? ¿Eso no es corrupción? ¿Eso no es grave? ¿Cómo funciona este país? Pero bueno, y luego yo creo que tendremos que hablar, Alba, supongo, de Ferrovial y de las BV holandesas, claro, que son las sociedades de responsabilidad limitada, que son, bueno,
como Delaware en Estados Unidos. Vamos, un coladero alucinante. Precisamente, Julio, la pista que está siguiendo ahora mismo la Guardia Civil es la coincidencia de una serie de contratos públicos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de la Administración y Políticas Públicas, que precisamente preside la propia vicepresidenta económica Nadia Calviño. Se le preguntaba esta mañana sobre ello. Calviño asegura que se están investigando esos contratos y prefiere lanzar balones fuera y hablar del PP. ¿Qué sabe usted de esos contratos, de la fundación que ahora preside usted? ¿Ha abierto una investigación? ¿Sabe ya los resultados de esa investigación? ¿Cómo está eso? Hemos encargado evidentemente una investigación interna cuando empecé a ver estas noticias y la fundación está haciendo esa investigación. Pero vamos, por decirle, el nombramiento de esta persona, de este general, de hecho se produjo cuando el gobierno era el del Partido Popular. La Fundación Internacional para Iberoamérica es una entidad que contaba, según las cuentas de 2019, atención, con unos activos totales de más de 232.000 millones de euros. No, 32.000 no. 32 millones de euros, Eso sí. 232 millones de euros, perdón. Sí, si no era Vamos a ver el organigrama. En el patronato de esta fundación figura, como les decíamos, la vicepresidenta primera del gobierno de Pedro Sánchez, Nadia Calviño. Atención también el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop. Además, todo ello de 14 secretarios del Estado y también diversos directores del Ejecutivo del propio Pedro Sánchez. Entre ellos, además, también está la famosa, conocida por esta ley del solo sí es sí, Ángela Rodríguez Pam. 4 de estos contratos de la Fundación de más de 2 millones de euros son los que están siendo investigados, en cuya zona de actuación es el Sahel, justo la misma zona donde operaba ese general de la Guardia Civil retirado y que ahora mismo está en prisión por el caso Mediador. Vamos a ver, es que hasta ahora hemos conocido la parte más cutre de este caso, ¿no? Las fiestas, las prostitutas, la droga supuestamente que corría por allí, las mordidas tal. Queda por conocer todos los contratos que están en la trama. Eso se va a ir conociendo, lo vamos a conocer y hay que investigarlo y tienen que dar explicaciones. Claro, Nadia Calviño tiene una solicitud de comparecencia por parte de los grupos de la oposición y bueno, pues tendrá que acudir al Congreso y al Senado, porque en el Senado también lo han pedido para dar explicaciones, pero Nadia Calviño y otros 3 ministros más. Es decir, yo creo que las explicaciones están tardando. Hemos visto cómo Pedro Sánchez, por ejemplo, todavía no ha dicho ni mu sobre este caso. Ayer tuvo una declaración en Ceuta, donde fue a inaugurar un centro de salud junto a la ministra de Sanidad y hizo una declaración sin admitir preguntas de los periodistas. Bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo tarda el presidente del Gobierno sin decir algo sobre un caso que está causando muchísimo nerviosismo en las filas socialistas. En la moción de censura tendrá que decir algo. Hombre, esperemos que antes, Quintana. porque si no, esperemos que abra la boca antes. La moción de censura se le ha complicado, ¿eh? También, sí, sí. No, se le ha complicado todo. Entre Ferrovial y Berni, Sánchez tiene... Luego hablaremos al de final, Ferrovial. ya ves que, el como titular. dicen los mexicanos, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Quintana. Es un viejo dicho clásico, ¿no? Este de que los dioses siempre se ríen cuando ven los planes de los hombres, de los mortales. Yo, 3 cosas muy rápidas. Una, el argumento este que ha dado uno de los diputados socialistas, no me acuerdo muy bien cuál, que dice, bueno, es que estas declaraciones son de un presunto corrupto, entonces un presunto corrupto no merece fiabilidad. Bueno, todas las investigaciones de corrupción, incluidas aquellas del Partido Popular, que en el PSOE tan deseosos estaban de difundir, todas se basan en declaraciones de cómplices. Entonces, esto de que el cómplice... El que dice eso también es un presunto corrupto. Con lo cual, es verdad, esta es la paradoja de Epiménides, ¿no? O sea, si uno dice que él es mentiroso, eso no lo es, pues sí, entonces no nos fiemos de él. Todos muy los bueno, atenienses son mentirosos. efectivamente, muy bueno, muy bueno. O sea, no, esto no es presentable. Un cómplice, claro que un cómplice está muy bien que hable del resto de los cómplices y luego ya, obviamente, será la justicia la que determine la culpabilidad verdadera o no, ¿no? Esto está claro. Segunda cosa, ahora sí que quería un poco rebajar, es decir, el hecho de ir a cenar con alguien no es un delito. No es ni siquiera moralmente malo en general, Depende del restaurante. en medio de... Bueno, si es malo, si es baratucho, sí, ¿no? Bueno, entonces yo creo que cometo unos cuantos pecados de esos que te parecen a ti, Enrique. Pero la cuestión es si es en pandemia, si es cuando los demás estamos encerrados precisamente por un estado de alarma ilegal y que ha declarado esos mismos diputados que se van, evidentemente, desde un punto de vista penal, de nuevo, no es problemático, porque las multas que se pusieron, como el estado de alarma era ilegal, pues no se van a cumplir, pero desde el punto de vista moral es grave que estés haciendo una cosa
anticonstitucional en el Congreso y luego estés viviendo otra como un privilegiado en tus noches, en tus francachelas, en tus conciliábulos nocturnos. Por lo tanto, la cuestión moral sí que estaría ahí, aunque ya digo, no probablemente la delictiva. Y tercero, una de las que estaban presentes presuntamente en estas francachelas es Andrea Fernández, la secretaria de Igualdad del PSOE. La secretaria de Igualdad del PSOE hace unos meses decía que 1 de cada 3 españoles es un violador, de los españoles varones. Lo afirmaba así hablando de la prostitución, no de la violación, porque ella considera que la prostitución es una violación. Entonces, para decir que 1 de cada 3 españoles, según una estadística que no sabemos muy bien de dónde viene, o probablemente viene de que pregunta a su alrededor en el grupo parlamentario socialista y saca que 1 de cada 3 se va a la prostitución, pero no creo que sea ese el porcentaje de los españoles. Bueno, pues alguien que reprocha, que hace esos reproches tan fuertes a toda la población española, o a la mitad de la población española, dice, de todos los varones, pues 1 de cada 3 son sospechosos de violadores. Alguien que se eleva a esa altura moral, evidentemente ahora no se puede quejar de que los demás exijamos unos mínimos morales, como son no salgas de francachelas cuando estamos los demás encerrados, o no hables o no condenes de esa manera la prostitución cuando a tu alrededor tienes a gente de tu propio partido, sobre la cual, de hecho, no ha dicho todavía nada la secretaria de Igualdad, que uno se esperaría que dijera algo. Tenemos ya conexión en directo con Eduardo Inda, periodista y director de OK Diario. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Bueno, publicáis en portada esta entrevista con el mediador de esta trama, que señala sin lugar a dudas a 8 diputados del Partido Socialista y entre ellos dice que es el gallo del corral, Gutiérrez Salinas. Efectivamente, el caso se llama mediador y el mediador, que es el cerebro de toda la trama con el Tito Berni, en principio, porque yo creo que va a salir bastante más, pues se identifica a los diputados que estuvieron cenando en varias de las comidas que tanto él como el Tito Berni tuvieron con diputados socialistas y más allá de toda duda razonable señala al diputado Indalecio Gutiérrez Salinas como uno de los que se fue de putas, de prostitutas con Tito Berni y con él. Y lo dice sin ningún género de dudas y dice además que además de irse de prostitutas, se metía cocaína sin parar. Eduardo, no sé si el propio Tacoronte te ha mencionado algo sobre algún ministro. Pues no, en la entrevista que le hemos hecho no, y yo no sé si saldrá algún ministro, pero, hombre, lo que se ve evidente es que ha puesto nombre y apellidos a quienes cenaban con él y con el Tito Berni, diputados del Partido Socialista, y quienes se iban de putas y de cocaína con él. Putas y cocaína que pagaban empresarios que luego eran beneficiados de una u otra manera por la administración nacional del Partido Socialista o por la autonómica también del Partido Socialista en las Islas Canarias. ¿Conocía el Partido Socialista estas fiestas de Tito Berni, la trama que se orquestaba en torno a este diputado del Partido Socialista, más allá de esos diputados que participaban en esas 3 comilonas? Pues yo creo que sí, y él en algún momento pues nos ha comentado que todo esto se sabía hacía un año, que lo había puesto en conocimiento del Partido Socialista y bueno, la verdad es que le dieron la callada por respuesta. Lo que nadie esperaba es que esto se judicializase, que entrase una juez honrada y trabajadora a indagar sobre el asunto y que se estuviera destapando todo lo que se está destapando, ¿no? Y luego da muchos más detalles que vamos a contar en los próximos días y que desde luego demuestran que este señor no se inventa nada de lo que está diciendo. ¿Nos podrías adelantar algo de lo que se va a publicar en los próximos días? Bueno, pues entre otras cosas él señala pues el lugar en el que se llevaban las prostitutas en plena pandemia, el Tito Berni y él junto con diputados socialistas, etc., etc., etc. Hoteles que yo no había oído hablar en mi vida, pero que pues ayer lo comprobamos y efectivamente existen en Madrid y están muy cerquita del Congreso. Le pregunta Julio Ariza. Eduardo, y al principio de este programa yo he comentado que estaba especialmente sorprendido, primero, porque no fuera detenido este señor Berni el día que detuvieron el resto de sus colegas o compinches, incluso que hubiera una filtración lo suficientemente importante como para que
este señor estuviera 4 días o 5 días sin ser detenido y sin ser, cuando era obvio y conocido, incluso había ya responsables públicos en la Comunidad de Madrid que sabían que esa mañana iba a ser detenido Berni. No fue detenido porque alguien decidió que no se le detuviera. Pero es que cuando le detienen, así como al general Espinosa inmediatamente lo meten en prisión, a este señor lo dejan en libertad porque el fiscal, en el caso de Berni, no pide ninguna medida cautelar, como hubiera sido el que hubiera sido también encarcelado como el general. La juez, frente a ese papel de la Fiscalía que permite que Berni siga por ahí haciendo lo que pueda hacer, incluido la destrucción de pruebas, la juez le dice al fiscal algo terrible en ese auto. Y eso a mí también me ha sorprendido, ¿no? Que la Fiscalía haya aguantado estoicamente las afirmaciones que hace la juez en el auto, tan duras contra el fiscal. Bueno, es que es una vergüenza cómo funciona la Fiscalía en este país, tanto con este gobierno como con todos los anteriores. La Fiscalía es el brazo ejecutor del gobierno, es el defensor, el abogado defensor del gobierno cuando hay un caso de corrupción que les atañe, y eso se ha exacerbado y se ha elevado a la máxima potencia durante el gobierno de Pedro Sánchez, y la verdad es que la juez hace muy bien en reprochárselo, porque los jueces ya empiezan a estar hartitos de que haya una legislación y un trato para el común de los mortales, para los políticos de la derecha que van todos para adelante, vamos, en fin, así se hayan saltado una señal de tráfico, y los de la izquierda, si quiero le recuerdo el caso del señor Griñán, que, en fin, con una sentencia firme del Supremo se ha sacado de la manga un caso de un cáncer de próstata que no le imposibilita entrar en prisión, y si quiere le cuento el trato que se dio a otros justiciables como el señor Zaplana, al cual se le mantuvo en prisión con un cáncer muchísimo más grave, o el caso de Manuel Prado y Colón de Carvajal en el caso Warbase, en el cual estaba pues involucrado directa o indirectamente el rey Juan Carlos, y al señor Prado con un cáncer pues también se le ingresó en prisión, ¿no? Por tanto, aquí hay un doble rasero, y este señor pues la verdad es que ha tenido tiempo suficiente para destruir pruebas, para borrar pruebas y para, en fin, me imagino que para dar toques a gente que a lo mejor podrían tirar de la manta, ¿no? Es una auténtica vergüenza y absoluta vergüenza. Eduardo, ¿qué cambia este caso de cara a la moción de censura? Bueno, yo creo que uno de los puntos en el cual tiene que incidir el profesor Tamames es evidentemente en este caso que no ha hecho más que empezar. Esto no es el principio del final, ni siquiera al final del principio, y bueno, yo creo que tiene materia el señor Tamames para incidir en ello. Es decir, estos señores no se iban a cenar con el Tito Berni y con Navarro Tacoronte, con el mediador, en fin, porque sí, iban porque pues hacían gestiones, pedían contraprestaciones a cambio, muchos de ellos se les satisfacían, y bueno, pues en fin, no iban a tomarse unas copas ni a Ramsés a disfrutar de la gastronomía y de los lujos culinarios de Ramsés, ni de sus maravillosas y carísimas bebidas, sino que iban pues para hablar de, oye, me tienes que hacer este favor, este empresario me ha pedido tal, y esto lo vamos a ir desgranando en los próximos días, y es un caso de prevaricación, en fin, aquí hay medio código penal metido, y bueno, insisto, es que no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el mediador, que es Eduardo, caso mediador. Pero Eduardo, un diputado poco poder tiene para hacer cosas. En todo caso, pues, se puede constituir en nexo con alguien que tenga poder de verdad en un ministerio para otorgar determinados favores, pero el diputado en sí no lo tiene. Entonces, aquí todavía no han salido las X. Efectivamente, pero también es verdad que un diputado puede legislar una ley a favor de los intereses de determinado empresario, y luego un diputado pues conoce a todos los secretarios de Estado, conoce a todos los ministros, muchos de ellos han sido compañeros de bancada, muchos de ellos han sido compañeros de partido en su provincia, en su circunscripción, y por tanto claro que tienen en mano, y lo que hacían era de conseguidores, y los empresarios lo que hacían era darles dinero a cambio de toda suerte de tratos de favor, a cuál más escandaloso.
¿Puede ser que este asunto nos sirva para poner sobre la mesa el papel de determinados lobbies, algunos muy conocidos, constituidos por expolíticos del Partido Popular y del Partido Socialista, y que, digamos, usan sus influencias, sus conocimientos de otros políticos, sobre todo en Europa, para hacer favores a determinados empresarios a cambio de dinero? ¿Eso no crees que debería merecer una consideración y la búsqueda de una transparencia total en esas actuaciones? Bueno, el Partido Popular en la era Rajoy empezó a legislar el tema de los lobbies, quedó a medias y yo creo que hay que legislarlo y hay que puntualizarlo y hay que acotarlo, pero sí que tengo que decir que de la información que nosotros tenemos respecto a ese lobby montado por miembros del Partido Socialista, miembros del Partido Socialista y del Partido Popular, de lo que yo sé de esta trama no tiene conexión alguna con la trama del mediador y del Tito Berni, pero yo no descarto que aquí salga de todo. Pero por lo que yo sé hasta ahora, por lo que hemos podido recabar, investigar y lo que nos ha comentado el cerebro y el protagonista principal junto con el Tito Berni de la trama, pues... Eduardo, yo no trataba de ligar los temas, sino más bien de poner de manifiesto que mucha gente necesita, por ejemplo, fondos europeos y por sí mismos no pueden acceder a eso, y otros utilizando... Eso yo creo que merece una legislación, como hay en Estados Unidos, claridad, transparencia. A mí, si se hace como en Estados Unidos, pues puedo tener dudas morales, pero por lo menos está legislado y acotado, pero es que en España la legislación brilla por su ausencia, y ya digo, hubo un intento de Rafael Catalá cuando era ministro de Justicia y quedó a medias porque al final, pues... los políticos siempre tienen miedo a que los trabajos extras que hacen pues queden acotados, queden perimetrados y se les puede ir al carajo. Tú recordarás, por ejemplo, que tienes buena memoria, el caso de Recio, Solchaga y Asociados, cuando intermediaron con aquella compañía andaluza en conseguir una subvención muy importante de varios millones de euros, donde trabajaba en aquella compañía además la hija de Chávez y que... Matza. Matza, Paula Chávez. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ves cómo tienes buena memoria? Y recuerdo lo que era Navalón en la España felipista y lo que han sido muchos otros, y podríamos aquí estar conseguidores. Sí, desgranando nombres. Bueno, es que el señor Navarrota Coronte, el mediador, él se define como un conseguidor, y cuando habla de los diputados, mañana va a salir el caso de un miembro del Senado de España, pues se dice que lo que hacía era la tramitadora. Entonces, claro, dices, hombre, es la tramitadora. Y obviamente él señala que la tramitadora recibía un estipendio, una comisión a cambio de esas gestiones, ¿no? Y lo dice, en fin, lo cuantifica con unas cifras muy claras y ilustra perfectamente las labores que hacía, por ejemplo, ese miembro del Senado de España, que mañana va a salir en OK Diario en boca del mediador que da nombre al caso mediador. Pues Eduardo Inda, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Seguimos muy pendientes de lo que publiquéis en los próximos días en OK Diario. Muchas gracias y muy buenos días. Enhorabuena, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, don Julio. Hasta luego. Y nos tenemos que ir rápidamente a una breve pausa de publicidad, no sin antes contarles que todavía seguimos teniendo los relojes del Toro Televisión, Julio. Así es. Y que vamos a decirle a este que tenemos los relojes. Vete a por Quintana. No puedo con este momento. Para hacerse con los relojes del Toro Televisión, ya saben, el número de teléfono del Club de Amigos, ahí pueden llamar para hacerse con ellos. Nosotros hoy llevamos el reloj manual, que es una verdadera preciosidad, sobre todo el modelo de mujer. Qué para mí bonito es mi favorito. Así que 91 616 24 64. Ya saben que siempre es un buen momento para hacer un regalo. 91 616 24 64. 2 minutos y estamos de vuelta. Tenéis que vender el toro.
Estamos de vuelta en Dando Caña, seguimos hablando de corrupción, pero ahora nos vamos hasta Cantabria, porque el otro día les contábamos lo que publicaba precisamente el diario El Debate sobre cómo el gobierno de Miguel Ángel Revilla había destinado más de casi 9 millones de euros a dedo a la trama desarticulada por amañar contratos, licitaciones que además se habían producido durante el peor año de la pandemia. Tenemos conexión con Leticia Díaz, que será la candidata de Vox a la presidencia de Cantabria. Leticia, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludaros. El placer es nuestro. Bueno, desde Vox estáis exigiendo directamente la dimisión inmediata de Miguel Ángel Revilla y también del consejero de Obras Públicas. Sí, realmente, y al margen de lo que suceda con la causa que está en sede judicial, realmente aquí lo que ha pasado es que Revilla lleva años suprimiendo los controles. Y él, que era director de banco y presume mucho de ello en su momento, pues es algo así como si quitamos las alarmas, despedimos al personal de seguridad, dejamos abierta la puerta, nos vamos de vacaciones y a la vuelta nos quejamos de que nos han robado, de que se ha producido un desfalco. Él dice que para tomar decisiones tiene que leer el sumario, pero nosotros queremos recordar que existía una oficina de seguimiento y control integral del gasto público, que esa oficina, primero en el 2017, la dejó descafeinada, le quitó la parte de cuestionamiento del gasto, donde se comprobaba que los precios fueran precios de mercado, y ya después, en 2018, directamente se quitó la careta y decidió suprimir la oficina de control del gasto público. Y en el 19 pues comenzaron este saqueo de esos 9 millones, que es lo que hasta el momento se ha podido saber de la trama y que lo conocemos por los medios de comunicación. Bueno, esta investigación comenzó a principios del año 2022 y, sin embargo, no es hasta hace apenas unas semanas que se hace pública. Sí, efectivamente. Realmente lo que se ha ido viendo parece que salta a la luz por el hecho de que la agencia tributaria se da cuenta de unos ingresos absolutamente inverosímiles para un funcionario público. A pesar de que se hizo un entramado societario para tratar de disimular esas cantidades de dinero público desviadas de su objetivo, ¿no? Pero todo eso se ha ido alargando en el tiempo y lo cierto es que cuando se ha destapado, pues todos han puesto cara de sorpresa. El problema es que tantos años de desfalco de dinero público, pues llama la atención que ningún otro empresario haya preguntado por qué no podemos los demás obtener una licitación en la Consejería de Obras Públicas. Démonos cuenta de que el importe todavía está en veremos, se conoce lo que se ha investigado, pero bueno, de aquí pueden salir otras muchas cantidades que todavía desconocemos. Uh-huh. Bueno, Revilla lo que ha dicho es que va a esperar a ver el sumario y que si finalmente algún político está salpicado, pues tomará las decisiones oportunas. Dice exactamente que hay carroña ahora en la política y un afán de destrucción del rival. Mire, yo le voy a decir una cosa, afán de destrucción ninguna, pero en coherencia con sus propias palabras, Revilla ha venido repitiendo, porque va de adalid de la limpieza y de que a él no se le escaparía un solo euro de corrupción en su tierra. La realidad es que se le ha escapado porque ha sido él el primero que se ha encargado de suprimir los controles del dinero público. Ahora no se puede rasgar las vestiduras para decir nosotros somos buenos, pero los malos son los funcionarios. La realidad es que este tipo de malversaciones se producen porque se dan las condiciones idóneas para llevarlas a cabo y porque no existen los controles adecuados. Y el máximo responsable de haber suprimido esos controles es Miguel Ángel Revilla. El mismo que además mintió porque se le pilló directamente con un puro en una terraza mientras mantenía a toda la población confinada. Así es. Estas son lo que parecen anécdotas, pero que es el día a día de lo que padecemos los cántabros. Un personaje mediático, pero que detrás no tiene nada más que su propia palabrería, ¿no? Vende sus libros, pero lo importante es que gestionar a esta comunidad que tiene mucha necesidad y a ver ahora cómo explica, ya digo, esas palabras suyas de que si alguien ha robado en tu casa y tú no lo sabes, debes irte por incapaz, y si lo sabes, debes irte por delincuente. No son palabras mías,
son palabras del presidente Revilla. Por lo tanto, si a eso unimos las cosas que efectivamente ha hecho, que están en el Boletín Oficial de Cantabria, yo invito a todo el mundo a que lea el boletín de 20 de febrero del 17, donde descafeinó el control del gasto, y a que lea el boletín del 22 de febrero del 18, donde decidió suprimir directamente. Además, decidió suprimirla con las excusas de que, bueno, de que costaba, de que iba a suponer un ahorro. Y yo quiero recordar que ese control lo ejercían funcionarios que siguen cobrando su sueldo, por lo tanto ahorro ninguno. Una vez más mintió para tratar de justificar lo que luego se ha visto que ha dado sus frutos, porque suprimidos todos los controles, suprimido el saber que una licitación estaba o no estaba a precio de mercado, lo que ha sucedido es que el 2018 suprime la oficina y a partir del 2019 las cantidades que empiezan a generarse a través de esa malversación y ese desfalco de dinero público pues son muy importantes para una comunidad tan pequeña como la nuestra que tiene tantas necesidades. Leticia Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer. Ha sido un placer, muchas gracias. Y de Cantabria volvemos hasta Madrid, concretamente hasta la Asamblea de Madrid, porque hoy, como saben, Vox llevaba al Pleno esa derogación de la ley trans de la comunidad autónoma y esta misma mañana Marín Vallejo, hace apenas unos minutos, ha podido estar con Rocío Monasterio. Hoy entra en vigor en España la ley trans, una ley impulsada por Irene Montero, y hoy además Vox ha traído al Pleno de la Comunidad de Madrid la derogación de esta ley aquí en la comunidad porque es bastante similar a la impulsada por la ministra de Igualdad, y nosotros hoy estamos con Rocío Monasterio, la líder de Vox Madrid, porque han impulsado la derogación de esta ley. Efectivamente, Irene Montero se inspira en las leyes que aprueba el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Galicia con Feijóo, Andalucía y Murcia. Estas leyes, que en el caso de Madrid está aprobada desde el 2016, donde siempre ha gobernado el Partido Popular desde hace 25 años, defiende la autodeterminación de género, que lo que dicen es que el sentimiento y lo que tú sientes está por encima de lo que eres, ¿no? Del sexo biológico. Defiende que a los niños, a los menores, se les pueda hormonar sin permiso de sus padres. Defiende que en las categorías deportivas pueda haber trans, en las categorías de mujeres. Defiende que se adoctrine obligatoriamente en los colegios privados, públicos y concertados de la Comunidad de Madrid sobre tema trans desde 0 años. Defiende también que si tú eres acusado de discriminación no tengas presunción de inocencia. Entonces, la inversión de la carga de la prueba, que las empresas estén obligadas al tema trans para conseguir subvenciones, etcétera, etcétera, es una barbaridad. Por eso traemos la derogación de la ley trans de la Comunidad de Madrid y creemos que el Partido Popular, si quiere ser coherente con lo que dice en el Congreso el señor Feijóo, de que le dice a Sánchez que es una aberración la ley trans, lo que tiene que hacer en Madrid es derogarla. Borja Semper ya ha dicho que si Feijóo llega a la Moncloa va a rectificar esta ley, no a derogarla como tal. Y aquí Ayuso sí que parece ser que van a votar a favor de esta derogación. Sin embargo, han querido echar balones fuera, asegurando que si no se deroga en esta legislatura es culpa de su partido por no tramitarla por lectura única. Mire, nosotros trajimos la derogación en diciembre del 2021 y el Partido Popular se unió a Mónica García, a Podemos y al PSOE para tumbar nuestra derogación. Nosotros llevamos ya infinitas veces hablando de la ley trans y cualquiera que me haya oído lo sabe. Y ahora la hemos traído y les da perfectamente tiempo si quieren. De hecho, miren, el último pleno del día 23 tienen las deducciones fiscales de su ley para extranjeros. Eso sí que está justo de tiempo, no esto que quedan semanas. Si quieren, el gobierno les da tiempo perfectamente a cerrar el tema de la ley trans y a posicionarse claramente con este tema. Si lo que quieren es marear y estar en la ambigüedad, como han estado hasta ahora, pues efectivamente se escudarán en que no les da tiempo para no hacerlo. Además, ya hemos conocido varios casos de niños trans que tenían patologías previas, como podían ser depresión o autismo, que no le fueron especificadas por psicólogos. Bueno, es un drama que veamos niños con condiciones especiales que nadie atendió ni nadie supo ver, y que simplemente un niño que no tiene la madurez suficiente, no sabe dónde está en plena adolescencia o más pequeños, porque la ley de Madrid permite hacerlo más pequeños, se declare trans y automáticamente por la ley de Madrid se tenga que hacer todo el procedimiento, que es un procedimiento quirúrgico brutal, que les estirpan el pecho, el útero y les dan una hormonación que
estamos sabiendo además que tiene consecuencias gravísimas para la salud, con consecuencias gravísimas en la tiroides, en el sistema inmunológico, cardiológico, o sea, en el tema cardíaco. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? En otros países, en Suecia, Reino Unido, en Finlandia, han tenido que dar marcha atrás. Yo espero que hoy en la Comunidad de Madrid, en el Pleno, pues el Partido Popular vuelva a la cordura, al sentido común y derogue esta ley y además lo ejecute lo más rápidamente posible, porque un día más con esta ley haciendo daños a menores es una responsabilidad gigante que a mí no me gustaría tener si estuviera en el Gobierno. Pues muchísimas gracias, Rocío, por atendernos. Y esto es lo que trae hoy Vox a la Asamblea de Madrid, la derogación de la ley trans, que sin embargo a nivel nacional ya es una realidad. Gracias, Marien. Pues como decimos, el Partido Popular va a votar a favor de la derogación de esta ley, lo hará de forma simbólica, pero sí que tiene razón Rocío Monasterio cuando dice esto ya se llevó a la Asamblea de Madrid en diciembre de 2021 y entonces el Partido Popular no quiso saber nada. Sí, huele bastante a tema electoral, porque tenemos las elecciones el 28 de mayo y parece un movimiento táctico del Partido Popular pues para moverse algo en la ambigüedad en este tema también, ¿no? Es decir, la ley está aprobada, la ley actual está aprobada desde 2016, como recordaba Rocío Monasterio. Si el PP estaba en contra, el PP de Ayuso, que está en el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2019, pues ha tenido tiempo de sobra para llevar a cabo esta derogación y no lo ha hecho. Resulta que ahora apoya esta toma en consideración de la iniciativa de Vox cuando ya no va a tener tiempo de derogarla efectivamente, sino hasta la próxima legislatura. A mí me parece que es un poco marear la perdiz y lanzar un doble mensaje a las elecciones, pues depende a qué público se esté dirigiendo. Yo me quedo también con el hecho cierto de que Feijóo ha prometido una ley trans. Ese es el cambio real que está imponiendo ahora mismo el Partido Popular y lo que se va a llevar a efecto si gana las próximas elecciones generales. Una ley trans del Partido Popular. Lo que pasa es que tendría que aclarar cuál. ¿no? Tendría que decir cuál, porque claro, es que esto de voy a hacer otra, voy a reformar, bueno, pues es que se puede hacer peor incluso, ¿eh? O sea, esta ya es muy mala, pero se puede hacer una ley todavía peor. En todo caso, centrándonos en la cuestión esta de la madrileña, bien es verdad que era una petición de Vox desde hace tiempo, y no despreciemos la posibilidad de que Vox haya convencido al PP de que esta ley había que cambiarla. Se ha negado durante mucho tiempo a Ayuso, no la voy a cambiar, no la voy a cambiar, no la voy a cambiar. Ahora ya sí, bueno, pues yo arrepentido los quiere el Señor, ¿no? O sea, yo cuando un político o cuando una persona cualquiera, cuando un intelectual cambia de idea, ¿no? Y dice, pues estaba equivocado y ahora esto que me habéis dicho, pues yo me felicito, yo no se lo critico, no digo, pues es que antes pensabas otra cosa, pues no, bienvenido, si cambia de idea, a bien. Y en este caso el cambio está bien, yo sinceramente lo considero una buena noticia y es todo lo criticable que era el PP de Ayuso hasta hoy por no cambiar esto, es alabable el PP de Ayuso hoy por cambiarlo. Lo que pasa es que es un cambio de boquilla, insisto, porque es que tenemos las elecciones dentro de tres meses. Si se constata... Es que no hay tiempo para cambiarlo. No hay tiempo para cambiarlo, esa es la realidad. Es decir, vamos a llegar a las elecciones y los madrileños van a votar con la ley trans en vigor, la actual. ¿Tú crees que serían capaces de luego decir, no lo van a derogar? ¿Serían capaces de no cambiarla, de incumplir flagrantemente su promesa? En política yo no daría nada por seguro y respecto a los políticos menos todavía. O sea, que en absoluto es muy desconfiado. Yo estaba siendo más ingenuo. Estaba siendo mucho más ingenuo. Yo es que estoy un poco de acuerdo con mis dos colegas. Keynes para los ingleses decía, se lo decía un periodista, yo es que cuando me equivoco, ¿verdad? Corrijo. ¿Usted qué hace? Pues es un poco lo de Ayuso, ¿no? Entonces, bienvenido sea, sin duda. Supongo que por lo menos en su programa electoral llevará la culminación de la derogación, ¿no? O sea, que los madrileños se lo podrán exigir después. En cuanto a lo de Rajoy, el hecho cierto, lo ha dicho usted muy bien, es que promete que hará una ley trans. El hecho cierto es que promete que haya una ley trans posterior del PP, ya veremos. Entre otras cosas, porque tiene que ganar las elecciones. Pero todo esto suena a oportunismo desde el principio, desde Cifuentes, que es quien hace esa ley trans en Madrid, y los que se han hecho en otras taifas de España. Es decir, yo creo que quien esto está forzando ahora, igual que lo del aborto, por cierto, pues son las encuestas que hacen los partidos y que las hacen en serio. Es decir, cuando digo en serio, quiero decir que
las hacen con más rigor que las que se publican, ¿no? Y se dan cuenta que por ahora esto les favorece. Y bueno, pues hubo un momento en que se fue de moda, lo más moderno, lo más en fin, lo más joven, lo más tal, era pues aprobar leyes trans absolutamente desquiciadas, sin estudio y tal, que yo sí que creo que puede y debe haber una ley trans, como leyes sobre otros temas, maduradas, apoyadas, por supuesto, en la ciencia, etcétera, ¿no? Y no en una ideología revolucionaria al servicio de una, digamos, industria social, una reingeniería social. Pero, bueno, en aquel momento había que ser... bueno, pues se ve que con el tiempo, ¿verdad?, siguiendo lo de Suedio, Miranda y tal, hombre, pues parece que ya eso no es tan popular y entonces da votos ahora probablemente más el decir rectifico. Yo creo que es decir, no veo carga moral detrás, ¿eh? No la veo en absoluto. En ese sentido es electoral. Yo lo que veo es una rectificación de la postura de Feijóo. Es decir, Feijóo primero promete que va a derogar la ley trans y unas semanas, unos meses después dice que ya no la deroga, sino que va a hacer su propia ley, que va a reformar la anterior. Y entonces en ese momento, cuando Ayuso cambia de postura, dice, pues ahora la derogo yo la mía. Es decir, es un poco significativo también, ¿no? Pues ahora voy yo un paso por delante y lo derogo. De la ley trans que entra hoy en vigor después de esa publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero antes nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, no sin recomendarles la lectura de los libros de la beata de Ana Catalina Emmerich. Como saben, son 5 tomos que pueden comprar directamente a través del Club de Amigos en el Toro Televisión y que además van de regalo con la jarra de cerveza del Toro o, si no, con el paraguas negro que también tenemos. Así que ya lo saben, pueden escoger entre uno de ellos dos. 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Publicidad y seguimos. Seguimos en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y como siempre hasta ahora, Ana Gullos, Crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Uno de los edulcorantes más conocidos, que es del que vamos a hablar hoy, y consumidos en todo el mundo, se encuentra en el punto de mira. Una investigación de la clínica Cleveland en Estados Unidos ha revelado que el eritritol está asociado con el mayor riesgo de sufrir un infarto y de sufrir también un accidente cerebrovascular. Los investigadores han estudiado a más de 4.000 personas pertenecientes no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Descubrieron que las personas que tenían niveles más altos de este edulcorante en sangre tienen un riesgo elevado de sufrir un acontecimiento cardíaco adverso grave, es decir, un infarto de miocardio, un ictus o incluso la muerte. También estudiaron los efectos de añadir este edulcorante a las plaquetas de sangre aisladas. Y los resultados mostraron que el eritritol facilitaba la activación de las plaquetas y la formación de coágulos. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cuerpo lo metaboliza mal, pasa directamente al torrente sanguíneo y abandona el organismo principalmente a través de la orina. El cuerpo humano crea cantidades bajas de esta sustancia de forma natural, por lo que cualquier consumo adicional puede acumularse y formar esos coágulos. Los investigadores aseguran que medir los edulcorantes artificiales es difícil y que los requisitos de etiquetado son mínimos, por lo que a menudo no enumeran los compuestos individuales. Concluyen que este edulcorante está generalmente reconocido como seguro por la FDA, lo que significa que no se requieren estudios de seguridad a largo plazo, cosa que además ellos animan a que se hagan, porque sobre todo el autor principal del estudio, el doctor Stanley Hansen, indicaba que estas enfermedades cardiovasculares se acumulan con el tiempo y que la cardiopatía es una de las principales muertes, una causa de muerte a nivel mundial. Entonces, que tenemos que asegurarnos que todos los alimentos que comemos a largo plazo lo que nos pueden ocurrir, porque se van acumulando, es acumulativo este tipo de enfermedades. Entonces, que luego realizarlos, estos estudios de seguimiento serían algo que tendríamos que hacer. Entonces, lo han pedido y además este estudio también se corrobora con otros. Otro, por ejemplo, del año 2019, de la OMS, indicaba que estos edulcorantes tampoco eran tan buenos como el azúcar, o sea, no tenían una diferencia muy leve con respecto a los beneficios que podrían tener, ya que solamente habían descubierto que el efecto positivo era que se bajaba un poco el peso.
Pero no sé, aquí también cuando hablamos de las Coca-Colas vimos algunos de los efectos adversos que podían tener estos edulcorantes. Bueno, al final estamos viendo como cada vez hay que tener más cuidado con lo que comemos, ¿no, Ana? Leer la etiqueta pequeña, porque Leer entre los la etiqueta insectos... pequeña, sí, que a veces es muy complicado leerla porque es muy pequeña, pero hay que leerlo con atención, sí. Cualquiera se fía. No, pero está bien que, bueno, que haya gente que investigue y que se vaya sabiendo, porque lo grave, si esto es cierto, o sea, que es que la FDA, es decir, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, evidentemente impone, igual que la europea, que no se ha citado ahí, lo haya dado por bueno y sin necesidad de ulteriores estudios. Pues espero que eso, o sea, está bien que haya que la investigación siga y vaya cada vez sabiendo más. Un caso muy claro ha sido el famoso y delicioso aceite de oliva, ¿no? Que una vez fue condenado, pues claro, se fue investigando más y decía, oiga, esto. Por lo cual también, pero claro, eso no lo puedo saber, me gustaría saber quién ha financiado eso y si es una compañía de edulcorantes enemiga de la actual. Claro, es decir, a todo esto después dice, bueno, claro, porque a esta le acaban de dar un palo, si eso se probaba de muchísimo cuidado. Esas cosas suelen ser bastante habituales, en estos casos. ¿Cómo? Que estas cosas suelen ser bastante habituales en estos no casos. es el único estudio que muestra que esto es así. Por ejemplo, luego ha habido otros estudios en el año 2022, también la revista Cell indicaba que ya no solo era malo en este sentido, porque podía provocar picos en la glucosa y podría hacerte al final una alteración que también generaba en este tipo de enfermedades. Pero este concreto... El eritritol, o sea, está el eritritol y la sacarina. De hecho, luego, por ejemplo, también he leído que el eritritol lo toleramos mejor que la stevia. Entonces, a mí también, supongo que saldrán a raíz de esto más estudios, ojalá sea así, para poder estudiarlo en profundidad. Pero también provocan el desequilibrio de los microbios en el intestino y eso también produce enfermedades a lo mejor digestivas, hinchazón abdominal, más molestias. O sea, son al final cosas que pensamos que no suelen ocurrir porque es algo sano, se vende como algo sano y vemos que no. Yo soy muy utilizador de edulcorante, ninguno de los dos que se han citado aquí, por cierto. Ninguno de los dos, pero leí una vez hace años a alguien que decía que los edulcorantes directamente eran cancerígenos. Y claro, y la cerveza, al final vivir es bastante mortal y cancerígeno, ¿eh? O sea, que también hay que tener cuidado. Pero bueno, quiero decir que esto es un poco lo de no hay mal que por bien no venga. A lo mejor lo que hay detrás es una guerra comercial, pero bueno, provoca que sepamos más y que se tomen en serio. Por eso. Claro. Que en estos casos, ¿no? Lo importante es que sea científica la resolución. A propósito de lo que decía Mariano, sí que la cuestión está de las etiquetas, sí que me gustaría profundizar en ella. En un mundo, en un país donde está todo hiperregulado, donde cada vez tenemos más leyes y más normativas, ¿no es un poco vergonzoso que no esté regulado algo tan simple como el tamaño en que nos dicen el contenido de lo que comemos? Sí. Yo creo que todos estamos interesados en, no sé, cuando veo agua quiero saber que es agua, o sea, no quiero que sea otra cosa. Bueno, pues cuando compro un producto que está empaquetado, me gustaría saber que estuviera regulado. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un tamaño fijo, obligatorio, que no puedes cambiar, que ellos llaman nutritional facts, ¿no? Hechos nutricionales. Y que ponga pues, los componentes fundamentales en una letra legible, que ponga también qué porcentaje tiene de, pues, por ejemplo, las grasas que tienes que tomar al día, pues cuando te tomas este helado vas a comer el 40%. Hombre, pues yo lo veo y a lo mejor ya me pienso si comerme el helado o no comérmelo. Y en todo caso, si me lo como, lo haré libremente porque sé del todo las consecuencias y eso es la libertad, saber las consecuencias de lo que haces. Es muy fácil, es un recuadrito de este tamaño, siempre en color blanco y con sobreimpresión negra, que y perfectamente con un tamaño de fuente normal. Yo me puse gafas cuando me di cuenta de que no podía leer la letra pequeña de los frascos de los botes de comida. No podía. Y ahí fue cuando fui al oculista, pero sí un tamaño normal y que se vea efectivamente, que sepamos lo que estamos comiendo y cuáles son los ingredientes, porque además cada vez nos interesa más. Yo, por lo menos, cada vez me fijo más en lo que tiene cada cosa que compro, ¿no? El etiquetado es una lucha permanente de las organizaciones de consumidores, ¿verdad? Y claro, tienen... Sí, pero un etiquetado normal, no como el que se está haciendo hoy, se está proponiendo.
ahora. Un etiquetado normal, no como es el que se está proponiendo ahora, que te dice que el aceite de oliva es malo. Sí, no, el Nutri-Score, Sí. o sea, se ha optado por la peor. No, yo me refiero a una cosa que nos dé los datos. Sí, que ¿Qué tiene, qué tiene y qué lleva? Que no me diga esto es muy... Esto yo pienso... Un 5% Sí, o esto yo pienso que es muy sano. Si yo ya sé, Eso es. además lo que es sano ya lo sé yo. Es decir, si cojo una cosa que tiene, pues eso, un 80% de toda la grasa que puedo consumir en un día, obviamente esto muy sano no es. Entonces, que me digan cuántos hidratos de carbono, pero si son, en realidad los datos son muy pocos. La cuestión es que hay que mostrarlos. Los esenciales. No han optado por el sistema tabaco. Es decir, hacer... No, claro, sí, hacer un panfleto grande y tal, con una foto y tal. Oiga, haga usted... Ana, nos traes otra noticia para hoy. Sí, la curiosa iniciativa de Greenpeace que se ha propagado por internet, tirar rocas gigantes al mar. Una actuación que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, pero que hasta ahora no había acaparado la atención de casi nadie. Ha sido divulgado por el climático Javier Peña, quien lo ha viralizado. Él explicaba el porqué, es decir, el motivo por el que la ONG hacía esto. Esa aclaración sí que es la que ha acaparado las miradas de más de 700.000 internautas. Y no es para formar una especie de rompeolas en el fondo del mar para las corrientes de agua, sino para evitar la pesca de arrastre. Porque esas rocas de granito se engancharían en las redes y bloquearían el barco. ¿Y sabéis cuántas rocas han vertido al mar? Las suficientes para construir una barrera de 98 kilómetros cuadrados, a 200 kilómetros de la costa de Cornualles, en Reino Unido. Tal y como anunciaban en redes sociales, ¿y para qué? Para detener el frenesí de la pesca industrial en un área supuestamente protegida. Javier Peña recordaba también en sus redes que quedan tan solo 3 días para lograr el Tratado Global de Protección de los Océanos. Un tratado que asegura es ambicioso y a la altura de la emergencia que vive la vida marina. Este tratado, aseguran, ha explicado que proporcionaría un mecanismo legal por el cual extensas áreas del agua internacionales podrían ser protegidas al convertirlas en santuarios oceánicos. Este, además, divulgador climático, que es bastante conocido, indicaba que, claro, esta pesca de arrastre se lleva todo, la flora, la fauna y tal, pero también es lo que decían las asociaciones pesqueras sobre el tema, porque al hacer esa barrera de 98 kilómetros estás afectando también la biodiversidad marina. Claro. Y no solo eso, sino que pones en peligro a los pescadores, porque esas rocas lo que pueden hacer es que el barco pueda incluso volcar con el peso que estás arrastrando, y que al final también desde Greenpeace, dice, son muy astutos, porque lo que han hecho es avisar al gobierno, oye, las hemos tirado aquí para si algún día hay que resolver algún tipo de responsabilidad penal o criminal, os responsabilizáis vosotros, porque nosotros os hemos avisado dónde las hemos tirado. Hombre, llama bastante la atención que sea precisamente un área protegida y a Greenpeace no se le ocurra mejor cosa que protegerlo que tirar piedras ahí, ¿no? Sí, cambiando totalmente el microclima, el micro ecosistema que va a haber abajo y todo eso. ¿No? Pues esto es la primera vez que veo que a un hombre le llaman climático, ¿no? Le dicen se llama divulgador, no, es que no lo pone... viene de climaterio, o sea, quiero decir, no es que sea trans ni nada de eso, ¿no? No. Bien, no. O sea, que es natural lo suyo. Bueno, pues mire usted, Greenpeace es una pena, pues empezó con una buena idea, pero está cada vez más friki y está haciendo cada vez más daño. Así que esto empezó como una buena idea, pero su antiguo director general es uno de los principales opositores a lo que está haciendo Greenpeace. Era buena idea. O sea que, claro, pero después salió de Greenpeace y hace de algunas de las críticas más demoledoras. Por supuesto. Lo de tomarse la justicia por su mano tampoco es que sea muy correcto, que digamos, ¿no? Es decir, si están persiguiendo una actividad, pues que será legal. Entonces, en fin, a quien habrá que perseguir es a Greenpeace por actuar por su cuenta y no de acuerdo con la ley. De hecho, la Asociación Neerlandesa de Pescadores lo que acusaba era que a los gobiernos, tanto de Holanda como el británico, lo único que han hecho es criticar la medida que ha hecho Greenpeace, pero no han puesto ninguna solución, ni tampoco han puesto ninguna medida para evitar que Greenpeace siga haciendo esas actuaciones, porque no es la primera vez que lo hace. Lo ha hecho durante más años, en el año 2021, no a lo mejor en Reino Unido, pero es una forma de actuar que tienen. Tampoco haciendo esa barrera de 80 kilómetros cuadrados debajo del mar, que a efectos de biodiversidad marina no sé cómo podrá afectar a las especies que hay en la zona. También otra de las cosas que destacaban es que, bueno, en la última reunión que se tuvo de la cumbre sobre la diversidad biológica, que fue en Canadá el pasado mes de diciembre,
no llegaron a ningún acuerdo sobre ese pacto global que quieren hacer. Sí que lo que intentaron era acordar como un 30% de asegurar los océanos marítimos, pero que no han llegado como uno de los objetivos de la Agenda 2030, que lo van a volver a intentar. Bueno, veremos en qué queda. Pero cada vez hacen más cosas que son contrarias, porque él también criticaba los parques eólicos marinos. Y de momento en España no hay ninguno, pero hay una propuesta para que en una década haya hasta 17 parques. Entonces estamos siempre en esa contradicción. Yo lo de Greenpeace creo que está a falta de dos auditorías. Una auditoría fiscal seria, sería muy interesante, porque esto vale mucho dinero, esto que están haciendo. ¿De dónde viene eso? ¿Cuáles son las compañías que porque se sabe, pero yo creo que eso ahora habrá sido sustituido por otros. Pero, Greenpeace ha estado al servicio de las grandes petroleras durante decenios, ¿eh? Posible que todavía. Y eso es una auditoría fiscal muy seria. Y la otra es una auditoría psiquiátrica, o sea, yo rápidamente... ¿Auditorías psiquiátricas sí, yo rápidamente... No, pero podemos inventarlas, somos un programa imaginativo. Auditoría psiquiátrica. En fin, Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vamos en directo hasta la Asamblea de Madrid, donde Elisa Vigil está respondiendo en estos momentos a Rocío Monasterio después de pedirle al Partido Popular que derogue esta ley trans que rige en la comunidad desde hace años. Nombrando a Walter Bagehot, quien decía que el secreto de la eficiencia en la Constitución inglesa recaía entre esa unión del poder legislativo y el poder ejecutivo. Esa naturaleza y esencia del Parlamento es la elección del Gobierno y, por lo tanto, darle el apoyo necesario es fundamental. Sin embargo, en la 10ª legislatura, entre el año 15 y 19, supuso desvirtuar esta relación entre Gobierno y Parlamento. La Asamblea de Madrid otorgó la confianza a un Gobierno para, desde el primer día, dedicarse a atacar, erosionar y promover la desconfianza en el Gobierno. La actividad favorita de esta Asamblea era arrollar al Gobierno y al Grupo Parlamentario del Partido Popular, que, a pesar de ser el más numeroso, se encontraba en minoría. En este contexto es en el que hay que situar la Ley 2/2016, una ley que ni fue promovida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni por el Grupo Popular, una ley que no recibió el apoyo del Partido Popular. Pero si la llamada ley trans no recibió el apoyo de mi grupo parlamentario ni del Gobierno entonces de la Comunidad de Madrid, no fue por no creer en la necesidad de ayudar y proteger a las personas trans, no fue por no ser conscientes de que era y es necesario regular el marco adecuado que reconozca y dé cauce a una realidad innegable, señora Monasterio, como es la disforia de género, sino porque al final lo que teníamos aquí era una mala ley, una ley deficiente tanto desde el punto de vista técnico-jurídico como por el contenido de varios de sus artículos. En cualquier caso, una interpretación de la norma desde su integración en el conjunto del ordenamiento jurídico y la aplicación razonable de ciertos principios generales del derecho ha permitido que se hayan minimizado lo que podrían ser los iniciales y aparentes efectos más negativos y complejos. Siempre hemos dicho y mantenido el compromiso de modificar la regulación trans existente. Las circunstancias nos han llevado a que sea en este momento. Antes no fue posible ni adecuado, porque no teníamos los apoyos necesarios. Nos encontramos durante 5 años con una minoría en esta Cámara. Y cuando a partir de las pasadas elecciones del 4 de mayo tuvimos la mayoría suficiente, resulta que el Gobierno de la Nación plantea su propia ley trans. Con esto... Acaban de escuchar a Elisa Vigil, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, defendiendo que esta era una mala y deficiente ley. Sin embargo, estas leyes autonómicas, como la de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, también contemplan el cambio de género en el registro civil. De hecho, hoy conocemos un informe sobre cómo en el año 2022 1.306 personas modificaron ese sexo en el registro civil. Son los datos del Sistema de Información del propio registro, de Inforreg y DICIREG,
y se trata además del año en el que se ha registrado un mayor número de este trámite, por detrás de 2021, y que cuadriplica los cambios registrados en el año 2012. ¿Cuándo empiezan a crecer estas cifras? Pues desde el año 2007, que es cuando entra en vigor una norma que aprobó al respecto el gobierno de Zapatero, que permitía esa modificación registral del sexo con un diagnóstico médico de disforia de género. Ahora, con la nueva ley trans de Irene Montero, ese criterio médico no aporta nada, no sirve, lo único que basta es la simple voluntad de la persona. Enrique. No, sí, estoy viendo evidentemente el porcentaje de la población española y aún más el porcentaje de la población que vive en España, porque hay más de españoles. Esto es ínfimo, esto es, o sea, es un 0,01%, no he hecho el cálculo. Y no, es que ha habido una cosa que me ha sorprendido y quisiera que mis colegas... Esta señora del PP, pero en fin, esta diputada, dice que la ley Cifuentes o lo que sea, o sea, en ese momento el PP no la apoyó. La llevó Ciudadanos. Ah, la llevó Ciudadanos. Ellos se abstuvieron. O sea, que en ese sentido no la apoyaron, pero tampoco impidieron. Y en la primera, lo que explicaba es que la primera parte de la legislatura del mandato de Isabel Díaz Ayuso, cuando gobernaba con Ciudadanos, tampoco podía derogarla porque tenía la mayoría. Claro, era de Ciudadanos. Y ha sido ahora, lo que pasa es que lleva gobernando... casi 4 años, con votos suficientes desde el año 2021. Pues claro, pues es que además en el último intento de aprobación del presupuesto regional, la condición que puso Vox para aprobar el presupuesto regional era cambiar esta ley. Y Ayuso se negó. O sea, yo cuando he hablado antes bien de la modificación, no por ello quiero prescindir del empecinamiento que hasta hoy se ha producido por parte de Ayuso y por parte del PP. Es de tal empecinamiento que actualmente Madrid no tiene unos presupuestos generales de la comunidad autónoma porque Ayuso se negó a cambiar la ley trans. Y todo el rodeo, mundo, adalides mediáticos que están al lado del PP estuvieron defendiendo eso también. Estuvieron diciendo que qué barbaridad, que por Dios, que cómo quedarnos sin presupuesto, que esto de la ley trans era una tontería. Por eso digo, arrepentidos los quiere el señor. Ahora se ha dado cuenta de que esa ley... No parece que sea solo por los presupuestos, aunque mira, si se hubiera dado cuenta antes de lo de los presupuestos, estos se habrían aprobado. Ahora parece que por fin cae en que esta ley es una ley mal hecha. La peor parte se la llevan los menores, pero también es preocupante lo que sucede en el deporte, sobre todo cuando miramos fuera de España. Hemos conocido además unas declaraciones de un hombre que se identifica y compite como mujer en el deporte de levantar peso. Atención a lo que ha dicho. Halterofilia. ¿Por qué el press de banca de las mujeres es tan malo? Quiero decir, no comparado conmigo. Todos sabemos que soy una bestia entrenando, así que eso no cuenta. Sé que no estamos hablando sobre Mackenzie Lee. Ella tiene pequeños brazos de tiranosaurio y tiene como 181 kilos de músculo de pecho, aparentemente. Hablo del press de banca estándar en las competiciones de halterofilia de las mujeres. Bueno, esta es la queja de una persona que critica a todas las mujeres porque dice que no tienen fuerza alguna, pero sin embargo su propia naturaleza es la de tener la fuerza de un hombre. Sí, esto es una vergüenza. O sea, si compite es porque le dejan competir. Ahí yo empiezo a responsabilizar a las distintas federaciones y a las autoridades. O sea, porque es un ataque contra las mujeres y eso, por supuesto, va directamente en contra del feminismo que yo apoyo y respeto, el feminismo, digamos, del sentido común. Y mire usted, en el deporte como en la medicina, lo que hay son sexos. Y punto. Y punto. Ahora que usted socialmente quiere que se le trate como a mujer, muy bien, y vestirse como tal, muy bien, y que no tiene por eso que tener discriminaciones laborales, muy bien, en fin, todo lo que usted quiera. Ahora, en el deporte que las mujeres quieren practicar libremente y con el espíritu deportivo, es decir, con un espíritu de competición sana de igual a igual, y en la medicina, ¿no? Digamos,
Bueno, Lo que hay es sexo. Es que en el caso del deporte además es una cuestión de mera lógica, es decir, ¿por qué hay dos categorías? ¿Por qué tenemos una categoría de varones y una de mujeres? No es porque ser mujer sea una cosa pues que la gente siente, o no es porque ser mujer las mujeres no puedan estar con hombres, es por un motivo muy sencillo, y es que es injusto que un cuerpo que tiene la configuración, las hormonas, los músculos de mujer compita, intente ser la mejor, intente llegar a lo más alto, porque es gente, obviamente los deportistas pues son personas que se toman estas cosas muy en serio. Esa persona que es mujer y que tiene ese cuerpo con el cual ha nacido, es injusto que compita con otra persona que ya solo por nacer varón tiene unos músculos, unas hormonas, una testosterona, un montón de cosas. Eso, sí, es muy evidente, pero hay que recordarlo, que la diferencia es esa, no es que las mujeres y los hombres sean dos grupos, es que los cuerpos están en niveles diferentes, y por eso, para hacer interesante la competición de las mujeres, lo lógico es que personas con cuerpo de mujer compitan contra personas con cuerpo de mujer, por decirlo lo más neutro posible. Ya sé que esto de decir personas con cuerpo de mujer es absurdo, personas con cuerpo de mujer son mujeres, pero por hacerlo lo más neutro que lo entienda todo el mundo. Ahora bien, que hay personas que se sienten, que siendo hombres se sienten mujeres y que por lo tanto competir con otros hombres les supone una especie de alteración. La verdad es que las mujeres que están luchando por esto, una de ellas, Irene Aguiar, a la que conozco, lo están haciendo muy bien. Están haciendo propuestas de lo más inclusivas, por decir, utilizar el lenguaje actual, de lo más razonables. Y están diciendo, de acuerdo, tú eres un hombre, pero te sientes mujer y te cuesta competir con otros hombres. Hagamos una cosa, en vez de una categoría masculina y femenina, hagamos una femenina y otra general. En la cual puede competir cualquiera, hombres o una mujer que diga, oye, yo quiero someterme al reto, ya sé que no voy a quedar a lo mejor la primera, pero también es verdad que una mujer deportista es mucho mejor que muchos hombres. Las mujeres deportistas son todas mejores que yo, por ejemplo, a mí me vencerían. Entonces, que la de categoría general, ahí puedan ir las mujeres trans y entonces no se sientan que están en el grupo de los hombres. O sea, ellas están proponiendo esto, pero por favor, dejadnos una categoría para mujeres, para personas que hemos nacido mujeres y que tenemos nuestra musculatura, nuestras condiciones hormonales, etcétera. O sea, están siendo de lo más permisivas, de lo más tolerantes, de lo más abiertas, y ni aún así. Se quiere mantener dos categorías y que personas que tienen los músculos de hombres compitan contra mujeres. Y las autoridades deportivas tienen la obligación de cuidar el fair play, lo que tú estás diciendo perfectamente. Porque no si es que existen los Juegos Paralímpicos. ¿Por qué? Porque se reconoce que el fair play y el interés de una competición que no te va a descorazonar y tal, está en que compitan entre iguales, claro, evidentemente. Por cierto, un deporte donde ya se aplica lo que he dicho, por cierto, ajedrez. O sea, que tampoco estoy diciendo una cosa rara, ni tampoco lo están diciendo estas feministas en el buen sentido, feministas que sienten que las mujeres ya no van a poder aspirar a tener el récord en ningún deporte porque lo van a tener siempre personas con el cuerpo de hombre. Como decía, vamos a tratar de seguir avanzando, que se nos echa el tiempo encima. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en Irán, donde decenas de alumnas han tenido que ser hospitalizadas después de un envenenamiento, que parece estar intencionado para obligar a estos colegios femeninos a cerrar. Cientos de niñas en Irán han sido hospitalizadas después de ser supuestamente envenenadas en más de 15 colegios distintos. Las jóvenes están sufriendo mareos, irritación en los ojos y dolores de cabeza. Los centros educativos femeninos del país persa están teniendo una oleada de envenenamientos desde el mes de noviembre, con un gas tóxico que aparentemente, como están declarando, tiene un olor entre una mezcla de naranja podrida y productos de limpieza. Los padres están indignados ante esta situación. Están protestando ante la pasividad del gobierno, con gritos de muerte al gobierno asesino de niños. En la ciudad de Qom, frente al despacho del gobernador, se podía escuchar cómo los padres exigían la obligación de garantizar la seguridad de sus hijas. La decisión de varios progenitores ha sido no llevar a las niñas a la escuela, que como varios afirmaron es la intención de los que están provocando estos actos. Varios policías de paisano se han infiltrado en las diferentes protestas de los padres y han actuado con dureza. Por su parte, las fuerzas de seguridad siguen investigando los hechos, dudando si se trata o no de un accidente. El fiscal general ha anunciado el inicio de una investigación criminal. Estos envenenamientos en escuelas de niñas se producen en un momento de gran tensión en Irán, que se ha visto sacudido los últimos meses debido a las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo. Muchas iraníes, en señal de protesta, se quitaron los velos e incluso los quemaron. Las declaraciones de distintos miembros del gobierno y exdirigentes son contradictorias. Parece ser que no hay una línea común. Unos defienden que se trata de un accidente y no tiene nada que ver con silenciar a las mujeres para que no vuelvan a producirse manifestaciones, y algunos incluso
especulan que se trata de un intento de copiar la línea dura de los talibanes afganos, así como al grupo islámico Boko Haram en Nigeria. Las autoridades afirman estar trabajando para esclarecer los hechos. Se espera que lo hagan pronto y se acabe con estos actos. Bueno, y saludamos ahora en nuestra mesa a Enrique Stuick, que es empresario, abogado y periodista. Muy buenas tardes, don Enrique. Hola, buenas tardes. Nos viene a leer una carta. Eso es. Voy a leer una carta de las que me suelen publicar en la sección de cartas al director de los periódicos. Voy a leer la primera, una dedicada a Carlos Saura, primero porque creo que merece todos los homenajes posibles y sobre todo porque ha sido la carta más publicada de todas las que he escrito en los últimos tiempos, ¿no? Se ha publicado en 14 periódicos en toda España. Y la carta es la siguiente. El título de la carta es «Estaremos siempre en deuda con Saura. Desgraciadamente no habrá podido disfrutar del merecido homenaje que le ha rendido la Academia de Cine con la entrega del Goya de Honor por su extraordinaria y dilatada filmografía, pero sí que ha tenido un amplísimo eco en la prensa la noticia de su fallecimiento, por lo mucho que ha significado su figura, no solo como director de cine, sino como un abanderado de la recuperación de las libertades que defendió a través de sus películas. No creo que sea preciso hablar de su dilatada trayectoria profesional de más de 60 años, ni mencionar su extensa y portentosa obra cinematográfica, admirada y reconocida mundialmente, pero sí que me parece obligado manifestarle el máximo agradecimiento por el impacto social de muchas de sus películas, que son hoy auténticas joyas del séptimo arte. Gracias, Carlos, gracias eternamente por lo mucho que hiciste, por lo que estaremos siempre en deuda contigo. Ese es el contenido de la carta con el que yo he querido hacer un pequeño homenaje a Carlos Saura. Más que merecido, más que merecido. Yo creo que Carlos Saura es uno de los 3 o 4 grandes directores del cine español, con Buñuel, con probablemente Berlanga, y yo casi me quedo ahí. A lo mejor le dolerá a alguien que no meta a Almodóvar, pero creo que no hay comparación, aunque me gustan mucho las primeras de Almodóvar. Entonces agradezco mucho que exprese usted a través de esa carta lo que muchos españoles pensaban. Ahora me parece enorme. Hay algunas películas irrepetibles. También, no solo por lo de las libertades, evidentemente Mamá cumple 100 años, incluso hasta de Pipermin Frappé, ¿no? Que fue un trace avant la lettre y estas cosas, pero también al arte, a las raíces del arte español, toda su serie sobre el flamenco, ¿no? Tiene unas películas desde Carmen y tal, absolutamente maravillosas. Así que lo agradezco. A mí me hubiera gustado poder escribir esa carta. Yo creo que es que además Carlos Saura no fue solamente un director de cine, fue mucho más. Sí. Fue director de teatro, director de ópera, hizo musicales. Fue un gran artista. Autor de novelas conocidas. Sí. La obra era la más prolífica del cine español, sin ninguna duda. Sí, sí. Desde las primeras que hizo en los años 60 hasta las últimas, ¿no? Realmente, yo me he sentido, digamos, muy contento de la respuesta que ha habido de la prensa, ¿no? Y las personas de nuestra edad es un poco la historia de nuestra vida dentro del cine español. Vamos, yo cogí la última etapa de Buñuel y después desde La caza, que creo que es la primera que hace Saura, sí. La caza, que creo que es la caza, las he visto todas, y claro, ha sido una radiografía también de la evolución de España desde unos valores que comparto, ¿no? Y se ha publicado en 14 periódicos. En toda España es una audiencia bastante considerable, ¿eh? Normalmente a mí me suelen publicar un promedio de aproximadamente cada carta en un promedio de 6 o 8 periódicos en toda España, pero excepcionalmente alguna como esta, por ejemplo, yo creo que es un poco, digamos, el sentimiento general, ¿no? Absolutamente. Sí. Ha sido usted el portavoz de un gran sentimiento general admirativo, sin duda alguna. Y ha habido incluso periódicos que han publicado más de un día. También, sí. ¿no? En periódicos, por ejemplo, en el periódico Extremadura, publicado en Asturias, en Nueva España, en el periódico Cataluña, en la región de Orense, en Málaga hoy, en la periódico, en fin, muchos periódicos, ¿no?
proliferando, como usted dice, ha abarcado tantas cosas. Es que hay algunas películas que han pasado casi desapercibidas, son maravillosas. Tiene una, yo creo que se llama Tango, y si no se llama Tango, es Alrededor del Tango, que es una absoluta maravilla para ver que no solo ha desarrollado el flamenco, era un artista de una enorme sensibilidad a todo lo bello, a toda la ética, y a todo el sentimiento profundo de lo bello. Y mucha gente de fuera de España, ¿no? Ha conocido absolutamente. Mejor. España ha conocido muy bien a Saura gracias a él, o sea que también esa repercusión que lograba tener. Si te vas al Almodóvar, parece que es el único que ha logrado hacer que España sea conocida en el resto del mundo desde el punto de vista cinematográfico. También los otros que has citado, ¿no? Buñuel, sin duda, Berlanga, Saura se incorpora a esa lista. Sí, yo creo que sí. Vamos, esa es mi opinión. Tenemos en España un histórico de directores de cine importantes a nivel mundial, ¿no? Realmente sí. Es muy importante la industria. Una cosa seria, de mucho peso. Pues don Enrique, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Le vemos la semana que viene, que sé que nos va a leer más cartas. Seguro aquí que en Dando Caña. ¿Me permite una pregunta personal? Tiene probablemente, ¿no? Pero ¿tiene usted algo que ver con don Livinio Stuick? Pues bastante, tío, hermano y padre. Exacto. ¿Te refieres a Livinio, al que fundó la Feria de San Isidro? Exactamente. Es mi querido tío Livinio, porque prácticamente... Muy bien. Pues muy agradecido. Yo soy desde hace 40 años abonado a las ventas y ya sé, adoro la tauromaquia y por lo tanto le agradezco mucho que inventar la Feria de San Isidro. De ese tema hablamos otro día. Sí, cuando usted quiera. Le tomo la palabra, don Enrique, muchas gracias. Pausa para la publicidad y ahora seguimos. Última media hora de programa, seguimos en Dando Caña y saludamos ahora en nuestra mesa a Eduardo Morán. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más de 5 millones de personas padecen diabetes en España y el ojo es uno de los órganos precisamente más afectados. Sí, la semana que viene se celebra el Día Mundial de la Diabetes y como siempre intentamos, aunque hace poquito también hablamos, y es que el ojo es uno de los órganos que primero la detectamos mejor los síntomas, porque es de los pocos que sin tener que abrir podemos ver las venas a través de un retinoscopio, y sobre todo que el órgano de la visión es uno de los más importantes en ese sentido, ¿no? Entonces, cualquier deterioro nos limita mucho luego nuestra actividad diaria. Y la diabetes lo que tiene es que bueno, pues, aumenta la permeabilidad de las venas, entonces en la parte del ojo, en la retina, pues se trasvasa el contenido venoso y deteriora diferentes zonas de la retina. Entonces hay que entender mucho en el que tenemos que tener como problema metabólico que es la diabetes, en el sentido de tener bastante bien controlado y hacer caso al médico y al endocrino para realmente con el aumento de actividad se ve que si controlamos bien la diabetes y el índice glucémico, la aparición de los problemas retinianos se retrasan muchísimo. Cuéntanos qué es exactamente la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la afección ocular que surge cuando el diabético tiene no está bien controlada su diabetes, entonces hay un deterioro igual que en otras extremidades, pues la parte de las extremidades de manos o de pies, pues en la retina, como decía, los vasos que son muy pequeñitos, la parte se pierde permeabilidad, o sea, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y se trasvasa contenido venoso, con lo cual esas pequeñas hemorragias lo que generan son zonas de que la parte sensorial, que es la que manda la información al cerebro para ver, pues se deteriora. Entonces notamos como pequeñas manchas, son los primeros síntomas que hay como pequeñas luces tintineantes y lógicamente tenemos que tener control del médico. Por supuesto, una vez que hemos detectado algún síntoma a nivel retiniano, tiene que actuar el oftalmólogo, ¿de acuerdo? En ese sentido, y una vez que con las limitaciones visuales que puedan generar ese deterioro, es cuando entramos nosotros, intentamos mejorar, pues amplificando la imagen, con corrección óptica, en ese sentido, de que limite o haga lo más llevadero posible las diferentes, patología o deterioro de la visión que va aumentando. Para que te hagas una idea, a partir de los 10 años de haber detectado que uno es diabético, ya empieza a haber en un 50% afecciones retinianas y casi llega al 90% cuando se ha detectado llevas 30 años padeciendo Entonces es muy importante que, sobre todo ahora con los controles que hay medicación para ello, se controle muy bien el índice glucémico.
Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que a todos los que vayan a realizarse con vosotros una revisión visual o auditiva tendrán esa revisión visual específica para diabéticos, el 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y un 2x1 en audífonos. Muchísimas gracias. Y cambiamos ahora de asunto, nos vamos con Ferrovial, que como saben ha generado muchísima polémica por esa decisión de trasladar su sede de España a Países Bajos. Después de subir el tipo mínimo de sociedades a las grandes empresas y grupos consolidados, de cargarse la exención total de dividendos repatriados, de aprobar un nuevo impuesto a las grandes energéticas y a la banca y del impuesto temporal a las grandes fortunas que afecta a buena parte de los altos directivos del IBEX 35, el Ejecutivo español lo ha conseguido. Ferrovial, la mercantil estrella de las infraestructuras de transporte y movilidad de nuestra nación, se marcha a los Países Bajos. Rafael del Pino ha decidido que la sociedad anónima holandesa, que ya es titular del 86% de los activos, se convierta en la nueva sede social de la multinacional. Para la ministra de Hacienda, es importante señalar que esta empresa ya tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de nuestro país, es decir, que ya no tributaba en España y por tanto el porcentaje restante es el que permanece en nuestro país. Y es cierto que ese porcentaje de negocios se quedará en España, pero no los impuestos que la mercantil paga por ellos. Hasta en 40 millones de euros se ha cifrado el ahorro fiscal, pues Ferrovial se convertirá en filial a ojos del fisco español y con ello obtendrá una mayor bonificación en los dividendos y plusvalías que repatrie desde España a Países Bajos, que si antes era del 95%, ahora lo será del 100%. Además, mejorará su posicionamiento internacional gracias a los convenios para evitar la doble imposición firmados entre Países Bajos y Estados Unidos, pudiendo emitir deuda o incluso ampliar capital en mejores condiciones. Como indican los expertos, Ferrovial busca probablemente más estabilidad, busca más seriedad, más seguridad jurídica que la que en España en este momento están soportando las empresas grandes. ¿Y podría afectar esto al resto de las grandes compañías? Los economistas lo tienen claro. No sería de extrañar que otras empresas multinacionales españolas también se fueran. Hasta 10 empresas del IBEX 35 ya reciben más del 80% de sus ingresos de fuera de España, como Amadeus, Grifols, Acerinox, ACS, Fluidra, el Banco Santander, Celnex o el BBVA. Y hecho el daño a las compañías españolas, ahora las califican de poco patriotas e incluso les imponen más exigencias. Aprovecho esta entrevista para instar a Ferrovial al mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo en nuestro país, más de 5.000, y también para instarles al mantenimiento de todas las inversiones en España. No parece que el Gobierno está haciendo mucho por revertir la situación. Insisto en que de momento yo creo que lo que estamos haciendo y vamos a hacer es analizar todas esas razones y ver cuáles pueden ser las implicaciones. Es que tendrá que preguntarle a él exactamente por qué, cuáles son las razones, habrá que preguntarles a ellos si la decisión es reversible o no. Así que la pregunta deviene clara: ¿qué empresa española será la próxima que salga espantada de la presión fiscal del Ejecutivo de Pedro Sánchez? Bueno, pues os traslado esa pregunta. Se lo ha tomado fatal el Gobierno, como es lógico, porque es una decisión preocupante y sobre todo es eso, que queda en el aire la pregunta de cuál va a ser la siguiente. Es que como empiecen a salir empresas, y bueno, los motivos yo creo que son bastante evidentes, es decir, se puede justificar de muchas maneras, pero desde luego la presión fiscal está ahí, el acoso a las grandes empresas por parte de este Gobierno también está ahí y las consecuencias las tenemos aquí ya. Es decir, estamos hablando de un Gobierno que tiene casi 2.000 asesores y altos cargos. Y han sido incapaces, pues mira lo que está consiguiendo. Incapaces de prever una situación que es muy preocupante para la economía española y para el empleo, porque vamos a ver las consecuencias que tiene en el empleo, porque claro, yo veo a la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo insto a la empresa, en fin, puede instar lo que quiera. Pero al final la empresa va a tomar sus decisiones por una situación del país pues que no es la que más le conviene hasta a Ferrovial, como será la que menos le convenga también a otro tipo de empresas que se pueden mover por la Unión Europea perfectamente. Es decir, yo creo que han estado jugando con fuego durante mucho tiempo en el Gobierno y ahora las consecuencias las vamos a sufrir todos. Sí, solo una cosa, las empresas pequeñas y medianas no pueden hacer esto, ¿no? Claro. O sea que ahí hay también un grave comparativo, ¿no? Ya nos gustaría a todos claro, tributar en el país donde menos se pudiera, ¿no? Es un privilegio que tienen las grandes empresas y en este sentido pues es también una causa de injusticia. Y luego me preocupa mucho las medidas que se están barajando para resolver esto, que es poner tales condicionantes a las empresas que no se puedan ir.
Pero el problema es que es como Entonces las cualquier arruinamos. jaula, claro, efectivamente. Si tú creas una jaula para que las que están no se vayan, tampoco vienen nuevas, porque cuando una empresa quiere ponerse en algún lugar de Europa, obviamente no se va a poner en España porque dice, Dios mío, Pero que claro. me meto ahí y luego ya nunca me dejan moverme, aunque me empiecen a imponer una carga enorme de impuestos y en todo. O sea, que casi me preocupan más las medidas que están proponiendo para resolverlo que el hecho de que insten, de que hagan deseos a los Reyes Magos, etcétera. Cuidado, este es el problema de no querer abordar el problema como hay que abordarlo, que es, señores, hagamos un país atractivo. Un país atractivo que, por cierto, hay que decir, no consiste solo en bajar impuestos. Puede ser un país atractivo por otro montón de motivos. O sea, que tampoco se trata de que entremos en una carrera todos y tengamos un impuesto de un 1%, y sobre todo en empresas grandes que ganan dinero y que tributan y que es normal. No. La cuestión es cuando no ofreces buenas condiciones tributarias, no ofreces buenas condiciones formativas, no ofreces buenas condiciones en el mercado laboral, en los contratos de trabajo, no ofreces buenas condiciones también en infraestructuras, en conexión con el resto del mundo. Eso, en ser simplemente un país simpático, atractivo para desarrollar tu tarea profesional. Pero no solamente eso, también cuenta a lo mejor que no esté el Partido Comunista en el gobierno de esa Por nación. supuesto, por claro, ejemplo, claro, que no haya un riesgo que el gobierno no esté favoreciendo continuamente a los independentistas que quieren romper ese país. Es decir, la estabilidad política, por supuesto que es importante a la hora de decidir dónde se invierte y de dónde se sitúa una empresa. Y estamos viendo lo que ha hecho este gobierno, pues que está invitando directamente a las empresas a marcharse fuera. Pero es que además, cuando se habla de globalización, que se les llena la boca en este asunto de globalización, bueno, pues la globalización pues también es esto. Es decir, entonces, si tú no quieres que una empresa se vaya a otro país, lo que tienes que hacer es lo que decías, es que pues haz atractivo tu propio país. Es decir, pero con estabilidad política, pero también con estabilidad económica y con buenas medidas que sean atractivas para esas empresas. Y es justo lo que no han estado haciendo. Esta mañana, no sé a quién escuchaba, si lo decía Nadia Calviño u otro político, no recuerdo exactamente, pero decía que cuando pasara esto, que lo que tendríamos que hacer, como por ejemplo si un banco coge y se va, pues cambiarnos de banco. Claro, pero Ferrovial, el problema es que ninguno de nosotros contrata, claro, Ferrovial, es que no tiene Ferrovial no sentido es yo no soy cliente. Es decir, de que Ferrovial aunque tampoco afectaría, porque tiene un bajo coste reputacional. Claro, aunque mis impuestos sí que van, curiosamente, y los de todos nosotros, sí que van al final vía el Estado que le atribuye obras, sí que van a Ferrovial. Pero insisto, es que esa tampoco es la medida. O sea, tampoco puedes ponerte ahora, pues toda la empresa que no sea española, no le damos un contrato, porque entonces las empresas españolas serán cada vez más caras y lo que os costarán mucho a todos nosotros. La solución es hacer las cosas, pues como hemos dicho, de una manera lógica, efectivamente. Yo estaba hablando de hacer el país más atractivo. Lo que tú has descrito, Mariano, es cómo han hecho el país menos atractivo, ¿no? Comunistas en el gobierno, favorecer a ciertas comunidades autónomas, no dejar que el país viva de una manera, pues eso, libre y de natural su situación económica. Claro, todo eso, pues, por desgracia, hemos empezado con esto y me temo que no va a ser la última de estas noticias que vamos a tener que padecer. En absoluto, porque esto es una dinámica. Estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros y con lo que ha dicho el señor Pampillón. Es decir, lo que busca es estabilidad, lo que busca es seguridad jurídica. Seguridad jurídica que en este país se ha deteriorado a niveles increíbles y claro, para un empresario que no sabe si tienes en varias autonomías, si aquí el juez de lo laboral te va a decir una cosa y en Murcia, por decir una tontería, otra, etcétera. No, eso está claro y lo último que ha dicho, solo quiero recoger dos cosas que ha dicho muy bien don Miguel Ángel, es decir, primero, no es que hayan hecho el país más atractivo, es que han aceleradamente disminuido la atractividad de este país, el gobierno, digo. O sea, cosas como la tontería de Yolanda Díaz, eso evidentemente ha deteriorado la propia marca España, lo que se llama la soft diplomacy y todo eso. Oiga, mire usted, pero o sea, que a usted, el mero hecho de que se hayan tenido que ir de Cataluña a otras regiones de España muchas empresas, hombre, eso ya es un aviso para la dice, oye, pero este país ¿qué es? O sea, que ahora de pronto me van a cambiar las reglas de juego, así, los separatistas. Bien, eso de acuerdo. Y yo soy más radical que lo de que ha dicho Domingo, es decir, bueno, como usted ha dicho, la globalización. No, es que además nosotros pertenecemos a la Unión Europea, que yo sepa.
y su mercado único. Entonces, que ahora me salga doña Daña Calviño con medidas... No es que es lo que decía don Miguel Ángel, no es que me asustan las medidas, es que a mí me asusta que estén pensando en medidas, porque es que no las hay. Es decir, si tú aceptas las reglas de juego del mercado único, tú no puedes ahora ser el adalid de la autocracia patriótica del primer franquismo, ¿no? Es decir, oye, pero es que usted no puede hacer nada contra eso. O sea, ¿qué se va usted a plantear para que esto sea usted patriota y solo invierte en España? Pero bueno, es que eso es una barbaridad que el ministro de Economía, esta vicepresidenta, diga eso. Pero es que lo que tiene es apelar, yo insto, pero usted que insta, hombre, además, por eso mismo. Que se quede en Europa, además, no se van a las Islas Caimán, un paraíso fiscal denostado hasta por Europa. Bueno, pues se van ahí, oye, un poco de diplomacia, es mi mercado. además. O sea, yo creo que al gobierno hay que pedirle también un poco de diplomacia, en este tipo de, un poco de seriedad y un poco de diplomacia, porque es que la reacción que hemos visto desde el gobierno ha sido un tanto... Pero porque en realidad... Es decir, un poco de calma y que lo traten con tranquilidad y con diplomacia, sobre todo, porque tú no puedes ir en plan agresivo contra una empresa que está diciendo que se va de España. Es decir, y nadie te que es una buena técnica. Muévete por abajo y a ver si puedes detener la operación. En Podemita. Es que es una cosa... En realidad, aunque el destinatario del discurso fuera Ferrovial, el verdadero destinatario no era Ferrovial, era su público, era su audiencia. Entonces, por desgracia, hay votantes que se sienten muy conformes ya con que ya salga y diga, ¡ah, empresa malvada y tal! Bueno, pues ya se quedan contentos y ya votan. Claro, es verdad que esto será esta vez, la próxima vez que se vaya otra empresa será lo mismo, y ese votante en un país cada vez más empobrecido estará cada vez más satisfecho porque se le han echado más broncas a las grandes empresas. Pero obviamente ese votante es un votante irracional. Hombre, por favor, irracional. Venga, volvamos a la autarquía, es decir, primero nos salimos de Europa y después toda empresa Vamos al votante pública. Subvencionado y ya está. Bueno, Corea del Norte. Los datos del paro que conocíamos esta mañana, las cifras de empleo del mes de febrero, sobre cómo el paro ha crecido en 2.618 personas en el segundo mes del año, porque se han firmado un 24% menos de contratos. Además, hemos conocido un informe publicado por FEDEA en las últimas horas, donde se contradice la versión del Gobierno acerca de los datos del último trimestre del año pasado. Dicen estos expertos que hubo 315.000 parados efectivos en ese tramo final de 2022 y no esos 34.000 que dice el Ministerio del Trabajo. Precisamente se fijan también en que no se terminan de publicar ese desglose de los fijos discontinuos. Y es que los datos del paro yo los pongo mucho en cuarentena, porque en el momento en el que ya no se meten los fijos discontinuos, es decir, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es que no son datos reales. No son datos reales porque hay muchísima gente que está parada, de hecho, en la práctica, y que no están computando como parados. Es decir, yo creo que esto deberían ser datos mucho más objetivos y mucho más realistas de lo que nos están ofreciendo de manera oficial. Recomiendo, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, recomiendo el análisis siempre muy riguroso que hace nuestro amigo Santillana, que es el jefe del Gabinete Económico de Uso. Me lo ha enviado, pero que sé que es un amigo de esta casa, porque es bastante ponderado y claro. El paro tiene varias facetas, ¿no? Y lo primordial es que en España es intolerablemente alto. Se mida como se mida y se jacte quien se jacte. Pero bueno, tiene dos facetas. Es decir, como no utilización de unos recursos humanos importantes. Entonces, ahí interviene lo de los fijos discontinuos y todo eso. Es decir, usted los podrá llamar lo que quiera, pero es gente que no está produciendo y consume recursos públicos. Y eso es una sociedad enferma. Eso es. Y los fijos discontinuos, que bien quisieran, por supuesto, pero no están produciendo en gran parte del año. Por cierto, ¿cómo se palía esto en Europa? Con una gigantesca economía sumergida, que es muy desigualitaria y también. Y después el paro tiene otra cosa, que es su componente política. Y de ahí sí dependen la imaginación ¿verdad? De la nomenclatura, el fijo discontinuo, el paro juvenil, el que está becario, etcétera. Bien, lo que debe importar para una sociedad que no esté enferme es la realidad. ¿Cuánto recurso joven, estamos sin utilizar? Evidentemente, como sociedad sólida y mínimamente seria y moderna,
tenemos una solidaridad con ellos que le damos pues, subvenciones, el paro, en fin, la renta mínima. Pero lo otro, ya la publicación de las cifras empieza a ser un mero instrumento de arrojadizo político, ¿no? Y como tienen que tener una comparación internacional, porque mucho más importante que que es el paro digamos que se registra, es la de la EPA, el coto de la EPA, que se acerca más a la realidad. Sí, campeaban al presidente del Instituto Nacional de Estadística porque no les gustaban las estadísticas que estaban haciendo. Es decir, es que es poco creíble. Y que cuando se les pregunta cuál es el número de los fijos discontinuos, no lo saben. O sea, hay un dato fundamental, un epígrafe más, de hecho inventado por ellos. Hombre, pues contabilízalo. No lo sé. Inventado por ellos no, Los fijos discontinuos existían de toda la vida. Cuando yo era director de recursos humanos y se daba mucho en el campo y un poquito en la hostelería, ¿no? Pero lo quitabas del dato del paro. Se han fomentado, vale, perdón. Claro, sí. Es decir, se ha dicho, no, suprimimos el contrato temporal y pasa esto. Lo llamaremos fijo discontinuo, pero en aquella época los contaban y no eran muchos, porque ya te digo, los jornaleros del campo que iban por temporada, que se aseguraban que la temporada siguiente los iban a llamar y tal, algo en la hostelería. Y ahora es todo el mundo, es decir, el que acaba una obra de la construcción, dice, cuando haya otra construcción me llamaréis, ¿no? Últimos 10 minutos. En ese sentido, perdón, pero sí está un poco inventado, porque se ha modificado lo que significaba en ese pequeño sentido. Pero tienes razón en que la etiqueta como tal existía. Últimos 10 minutos nos vamos hasta la cuestión de Ucrania y en ese envío de armas a Kiev, porque en los últimos días se ha hablado mucho, aquí lo hemos comentado, que efectivamente esto tendría que votarse en el Congreso de los Diputados, así lo viene exigiendo tanto el Partido Popular como Vox, y hace 2 días conocíamos como el Partido Socialista, el partido del gobierno que ha decidido apoyar militarmente a Ucrania, decía que iba a votar en contra de enviar armas a Ucrania simplemente por el hecho de no romper con sus socios del Ejecutivo, con Podemos. Hemos querido además salir a la calle para saber qué es lo que opinan los ciudadanos sobre si se debe o no se debe precisamente enviar este armamento a Ucrania. Aunque la ministra de Defensa asegura que las tropas españolas nunca participarán en la guerra de Ucrania y el ministro de Exteriores que no se enviarán ni de España, ni de la Unión Europea, ni de la OTAN, el Toro Televisión ha salido a la calle a preguntar a los españoles, lo primero de todo, ¿qué le parece que España esté enviando armamento a Ucrania? Por una parte es verdad que sí que se merece defenderse con respecto al agresor, sin ser podemita, pero es verdad que puede servir a una escalada militar que no sé yo si tiene la de ganar Ucrania. Creo que primero hay que comer nosotros y luego ya, si se puede ayudar, se ayuda. Apoyar el lado que creemos que hay que apoyar es con hechos, ¿no? Y si este es un hecho más para ver en qué lado vamos a estar, con el resto de Europa, vamos. Todo lo que sea para ayudar e intentar que se acabe lo antes posible esta situación, que la verdad es que es bastante insostenible, pero para las personas inocentes, niños y demás, a mí me parece bien. Hay que ayudar a quien nos interese ayudar. ¿Interesa ayudar a Ucrania? No lo sé. ¿Interesa ayudar a Estados Unidos? Yo soy partidaria del no belicismo, por supuesto, y creo que las guerras las hacen unas personas que no tienen nada que ver con los que mueren después, ¿no? Porque lo necesitan. Y son hermanos, y es gente que está siendo invadida. Lo que está haciendo Putin está re mal. Demos un paso más. ¿Y si se planteara enviar tropas al país invadido por Rusia? No lo acabo de ver, no lo veo claro, porque no sé muy bien qué pintamos ahí realmente. Hombre, yo es que no estoy muy en posición de Ucrania en esta guerra, entonces, hombre, siempre si hay ayuda, siempre hay que ayudar. ¿Dependerá un poco de lo que haga el resto de países? No me parecería mal, si realmente es lo que se necesita, lo que necesita Ucrania. Son personas, es distinto. Preferiría que no, porque ya tuvimos la guerra de Irak. Esperemos a ver qué hacen los Estados Unidos. Y por último, ¿debería votar el Parlamento, sede de la soberanía nacional, donde los políticos representan a sus votantes, el envío de las tropas españolas? Sí, eso está claro, sí, el Congreso. Pues sí, eso debería ser por votación. Creo que ralentizaría demasiado un apoyo que creo que es demasiado urgente en este momento. Entiendo que el Congreso siempre hace una valoración importante. Sí, sin duda. Tendría que votarse en el Congreso porque son los máximos responsables de que esto suceda o no suceda. No tengo ni idea. En el Congreso de Diputados están las personas que ha elegido el pueblo y yo me imagino que tendrán poder de decisión. Sí.
absolutamente. Su trabajo, ¿no? Su trabajo y su obligación, pues el envío de tropas españolas debería ser una decisión votada en la Cámara Baja al conllevar la participación directa de la nación española en un conflicto bélico. ¿Qué opináis vosotros? Pues bueno, no sé, pero vamos, que me parece obvio que hay una decisión tan importante, hay un sitio para hablar de ella, que es ese sitio del cual nos hemos dotado en democracia, que es un parlamento donde se debe parlamentar, se debe hablar. O sea, lo que pasa es que también todos sabemos cuáles son los problemas de esto, ¿no? Sí, se quieren hacer las cosas, pero como si no se hicieran. Y entonces hablar de ello, defenderlo, exponerlo, pues a mucha gente, entre otras cosas al propio gobierno, que sobre este asunto tiene discrepancias y se verían ahí. Ese es el problema, ese es el problema que tendrían que aguantar y por lo tanto debilitar su posición en la OTAN y tal, y perder credibilidad al ver que están tan débiles. Después no es todo blanco o negro. Ahí había un chico que decía, depende de Estados Unidos, etcétera. ¿Qué es enviar tropas a Ucrania? Es decir, evidente, pues son tropas de asalto, etcétera. Eso es impensable que se haga sin pasar por la Asamblea, pero por la Asamblea por la Asamblea Nacional, quiero decir, tenía que haber pasado ya unos cuantos debates sobre la evolución de la guerra de Ucrania y la posición de España, ¿no? Y el gobierno se tenía que haber explicado. Y después, pero decía, ¿qué es? Tenemos allí gente, evidentemente, que son instructores. ¿Esos consisten en enviar tropas o no? Hombre, son militares instructores, porque el material que se les da pues tiene que venir acompañado de instructores que te dicen cómo hay que manejarlo. No vienen a aprender. Alguna vez vienen a aprenderlo aquí, pero cuando estás en guerra, evidentemente te interesa que esté tu tropa allí. ¿Eso es enviar personal o no? O sea que hay que explicarle bien a la gente, a lo que yo personalmente creo que en España no se puede... En fin, salvo que entremos ya una guerra abierta internacional. Entonces, claro, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que eso no debe suceder y, entre tanto, desde luego, no creo que España tenga que enviar tropas de asalto, tropas de guerra, es decir, gente con capacidad de matar directamente a Ucrania. Eso es impensable. Es totalmente impresentable e inexplicable que en España no se haya producido todavía un debate a fondo en el Parlamento Nacional. Absolutamente, vamos. Sobre la guerra en Ucrania, sobre el envío de material bélico, sobre el envío de los Leopard y sobre todo lo que está ocurriendo pues con una participación española. Evidente. Que está ahí, pero es inexplicable y es impresentable que no haya un debate y que no haya una votación. Eso es. Es decir, tiene que haberlo. Lo que pasa es que el problema, como bien habéis dicho, pues es la división del gobierno. Es decir, sería el retrato más evidente de lo que está pasando en el gobierno de España ahora mismo, que están rotos. También por este tema y sobre todo, pues, bueno, sobre todo, hay tantos temas en el que se dividen, pero desde luego quedaría a la vista de todo el mundo, pues que la coalición ahora mismo está partida por la mitad. Y sangrientamente, porque en ese tema como en muchos otros, ayer me sorprendía Echenique criticando terriblemente las cifras económicas. Dice, no, este país no está bien, evidentemente. Eso es, bueno, disparando contra Calviño, vamos. Estamos en efecto, claro, pero eso, claro, se lo ganó a pulso. Vamos. Nos lo ganamos, desgraciadamente todos los españoles, que somos los fastidiados, el día que este buen señor ya no le quitaba el sueño aplicar el programa de Podemos a su gobierno. Hay que decir que en realidad la cuestión básica, más que aplicar el programa de Podemos, que están aplicando el programa socialista, han asumido un montón de cosas de Podemos ellos mismos y están aplicándolo. El problema es que los tienen ahí, pues eso, ocupando sillones, cobrando sueldos. Ellos están muy contentos ahí porque están ocupando sillones y ganando sueldos y por lo tanto el problema es ese, que en esta especie de pacto tácito el problema es que se ponga de manifiesto que detrás hay pues una fuerte discrepancia, que hay un aprovechamiento, uno de los sillones, el otro de algunas de las políticas, el otro me refiero al PSOE, que ha asumido... claro. O sea, el problema que tenemos grave es ese, más que gobernar con Podemos, es que el PSOE se ha podemizado. No hay tiempo para más, gracias a todos por acompañarnos a lo largo de toda esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, les veo mañana aquí a las 12 puntual, que tengan un feliz día.